Sube el volumen, empieza el juego. Toda la onda de Silvina Escudero. Prende la cámara, sentí el movimiento. Que esta alegría se quede en el cuerpo. Vas a reír, vas a cantar. Desde tu casa te vas a sumar. Si estás bajón te va a levantar. Que la rutina se quede atrás. ¡Todo va! Al modo escudero, todo se enciende primero. Baila la risa, vuela el humor. Late la pantalla con todo el sabor. Al modo escudero, venite cerca, te espero. Dale play fuerte a tu corazón. Que el show comienza. ¡Qué buena función! Hola, bienvenidos a todos a al modo escudero con este equipazo. Nico Troncoso está acá a mi izquierda. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? No, me distraje con la musiquita. Ni mi abuela se atrevió tanto. Bueno, chicos, tengo ¿Qué prendido tal? la China Tele acá a mi derecha. Listo. Pero hoy no estamos solos, estamos con Mandarina. Mamini. Manda, saluda. Hola, ¿cómo va? Manda, ¿estás dormida? No, estoy muy bien. Hola, Manda. Sí, saludá. Salí pesada de mierda. Soltame, me tienen harta. Mandarina es la hija de Diego Moranzoni. Ese poto. Pero bueno, Dieguito tuvo un tema hoy que no pudo venir a su programa Más Moranza, que la rompe todos los mediodías. Y en un ratito la venía a buscar. Me dijo, por favor, me llamó especialmente. Me dijo, Escudero, te pido por favor que cuides a mi hija Mandarina. Mi vida. Así que acá está Mandarina. Para mí que está drogada. No, pero siempre es así, ¿viste? Que siempre que la trae está tranqui. Es re tranqui, es bien como yo. Sí. Es bien tranquilo. Tranquila, cero intensa. No, Cero. no. Chicos, hoy tenemos un programón. Vamos a estar hablando, como siempre, de cosas que nos atraviesan a todos. La convivencia. Oh. Hay que convivir, no hay que convivir. ¿Qué no te fumás? ¿Qué no te bancás que tu marido, mujer, esposo, esposa, novio, novia, conviviente haga? ¿Qué cosas no tolerás más? ¿Qué cosas decís, bueno, no me importa, qué va? Todos nos pueden mandar audio. Ahí está el... ¿Cuál es, Nico? El Decinos número, WhatsApp, el por número favor. es el 11 35 99 60 26. Ahí nos mandan A ese sus número. audios. Si no está ahí abajo el número, Si ¿eh? no está ahí abajo, Sí, claro, va pasando todo, obvio. igual que nuestro Instagram, que es @almodoescudero. Y nos pueden escribir también al chat. Pero vamos a empezar como todos los programas. Digo todos Sí. los programas y este es el tercero, ¿eh? Sí. Pero estamos reinstalados, ¿no? Estamos re de jefe ya. Como Yo quiero decir queremos. algo, ¿Qué? perdón, Escudero. ¿Qué, mi amor? ¿Qué querés poco decir? se habla de este termo. Ah. Poco se habla del termo de Escudero, que tiene imágenes de ella y la hermana desnudas. O sea, Hay que esto es un loco, ¿Lo ¿entendés? podemos sortear a Un loco, porque tiene China, ella no y la le hermana en tetas No y le al permite. lado el Regio. perro, todo un loco Perdón, esto. no. Si me vas a bulinear... No, no, pero es un me estás montón a ese la coso. conductora Yo estás no puedo bulineando. creer. Chicos, las cosas como son. Estoy con las personas y los seres que amo. En bolas. Acá está Titán. ¿Dónde está? ¿Dónde está la cámara? Ahí está Titán. Mira. Mira el perro Ahí al está lado. Titán. Ahí está mi sobrina, Joaquina. Lo que pasa es que estamos en bikini porque se da que yo Claro. siempre estoy en bikini. Aparte, Entonces, Escudero besando al perro, Escudero besando al perro es genial. perdón, acá. Sí. No, no, es buenísimo. Acá estoy con mulata. Es muy sorteable, quiero que lo sepas. Vos decís que hay que sortear Hay que este... sortear ese termo. ¿Vos me estás jodiendo? Yo lo amo este termo. Pero la gente también lo va a amar. Sí, yo amo a la gente, pero no sé. Bueno, acá estoy con mi sobrino está con Titán, Benicio, acá está solo mulatita, con la bomba de mi hermana. Están mis viejos, ahí están mis Tantos viejos. viejos. Y si fuese más grande el termo... Un loco. Nosotros, Un pero loco. nosotros. ¿Qué estás Me diciendo? pones- No, no, un loco el termo, digo, medio un zoológico, pero está bueno igual. Un zoológico. No, porque está, qué sé yo, China, le está diciendo zoológico a mis seres amados. ¿Qué te dicen? el Cualquiera. gato, el perro, Ah, pero está bien, África está bien. también, ¿no? Está África, es mi gata que ya nos cuida desde arriba, ahí está. Ay, mamita. Mi vida, sí. Mañana es el Día del Animal, así que el jueves, obviamente, al modo escudero va a ser un homenaje a todos los animales. Pero vamos a la posta del Por día de favor. hoy, a ver si adivinan. Ay, Dios, qué nervios. ¿Les explicás, China, a la gente, para los que se perdieron los dos primeros programas, qué es la posta? Por supuesto. ¿Qué es? Sil nos pone en 3 situaciones Mm. random de su vida, que todas son posibles, todos creemos que son posibles, absolutamente todas. Y nosotros tenemos que adivinar, ustedes, nosotros también, cuál es la posta. Exactamente. Tal ¿Cuál cual. es la real? Porque ¿Cuál es la dos real? son ficticias y una es real. Vamos con la posta del día de hoy. Y si van adivinando, tienen que mandar like, tienen que tratar de adivinar por el chat y al final del programa, obviamente, voy a decir cuál es la posta. Opción 1. Dios. Me invitaron a salir
a cambio de 20 pares de zapatos. ¿Cómo? Yendo. No. ¿A dónde hay que ir? ¿Con quién? ¡Ah, vos ya ves eso! Pero claro. Chicos, tengo 2 zapatillas Escúchame. nada más yo. Pero sí. O sea, ustedes... Chicos, ya entré en calor, perdón. O sea, ustedes de una, si esto me hubiese pasado, ustedes hubiesen aceptado. Obvio, aparte la salida que implicaba. No Una sé, salida. chicos, Ah, no bueno. estoy diciendo que sea No sé, esa. chicos, no fui. Estoy poniendo opción 1. Ok. Opción 2. Sí. Supuestamente había tanta atracción, le gustaba tanto que en la primera cita me propuso casamiento. Nah, pará. Sí Bueno, pasa. con uno es posible que te Sí, pases. pasa. Ay, puede ser. Solo así. No hay que dejarte ir, eso pasa. No, hay que ver el espécimen que le propuso eso ¿Cómo también. espécimen? Y claro. Yo no salgo Objeto. con especímenes. Ay, no, no, mira. He salido con especímenes. Por favor, mira. Opción 3. Sí. Se me quedó el auto en la ruta, Sí. obviamente yendo a Mar del Plata. Un camionero frenó, me dijo, te llevo el aventón, a cambio me debes una cita. Ay, pensé que ibas a decir otra cosa. Ah. mirá. Ay, Dios. La golosina pensé Yo que ya estaba con el corazón en la boca. Esas son las 3 opciones, va de vuelta, la posta. ¿Qué opinan ustedes? Primero, me invitaron a salir a cambio de 20 pares de zapatos. Segunda opción, en la primera cita ya me ofrecieron casamiento. Y esa es muy... Tercera opción, se me quedó el auto en la ruta, un camionero amorosamente frenó, me llevó, pero me dijo, te llevo a cambio de una cita en un restaurante con vos. Ok. Yo creo Sí. que los ¿Qué 20 crees? pares de zapatos es lo mínimo que te han ofrecido en tu vida sin saber nada. Para mí es lo mínimo que te han ofrecido. O sea que puede ser posible. Segundo, si pienso en un espécimen que salió con vos, seguro es el que te propuso casamiento el primer también es día. esa. O O sea- sea que también puede, porque depende mucho del otro, Amo ¿entendés? que me conozcan Y tanto. no hay, voy- no hay que dejarte ir en la primera cita, ¿entendés? Pues si no, no te enganchás. La del Como que camionero es la ahí. descartaría. Sí, la del camionero yo no estoy tanto. ¿Vos decís que no? No, no hay chance el camionero. Para mí, No les voy a lejos, decir, muy al lejos. final del programa les voy a decir, igual les quiero decir algo, yo amo ser tan sincera y que me conozcan tanto, y el público también, o sea, me reconoce, no, soy lo que ven, les gusta o no les gusta, con lo bueno o con lo malo soy lo que ven, así como Nico me critica mi termo, chicos, queda poca agua, ya te tomaste todo, No, pero sí. te bajaste mitad del termo, No, pero Nicolás. tampoco es tan grande esto, reina. Escúchame. Ay, Mm, entrarían más fotos. Nos vamos a meter directamente en el tema de hoy, que es la Dios. convivencia. Hace un ratito venía hablando con un amigo justamente Da del nombres. tema. No voy a dar nombres. Nombre, Yo cuando digo apellido, amigo acá edad. no puedo decir nombres porque si no se Pero es divorcia, aburrido. chicos. Ah, ¿Por qué? ok. Estaba hablando del tema de la convivencia. ¿Es el del mensaje de la semana pasada? No. Ah, Es uno que. quién sabe. Todas mis amigas llamándome, preguntándome cuál era el del mensaje de la semana pasada. Pero tus amigas somos todos queremos ¿Cuál saber. cuál era el mensaje? Que nosotros teníamos la teoría justamente de que los amigos no se daban cosas sexuales, no cedíamos y le mandaron un mensaje en vivo de que se la querían culiar así. No, bueno, un poco más suave, sí, chicos. nena. Buah, chicos, por favor. Podés dejen No decir entendí de la una manera metáfora. más amorosa. No. Vamos al tema convivencia. Este video que vamos a poner ahora, no sé si Stephen lo tiene ahí en el control. Stephen. Porque este Stephen. video fue viral, sigue siendo viral y desató toda la polémica de la convivencia que vamos a estar hablando hoy. Lo podemos ver, es que el video, pongamos en contexto, ¿Cuál Sí, es? por favor. Lo subiste en tus redes. ¿qué igual. lo subí a mis Está, redes, está. @escudero Silvina, y es ¿qué entiende, en mi caso decía, ¿qué entiende mi marido cuando yo le hablo? Esto entiende. Escucha, cuando termines de bañarte, las toallas bien mojadas las tirás arriba de la cama, así el colchón chupa todo el agua y nos llenamos de humedad. Con el helado de la cara, así, mira, salpicás bien todo el espejo, bien, agua para todos lados. Y la ropa sucia, cuando te la sacás, la revoleas así, para todos lados. Ni se te ocurra meterla en el canasto. Yo acá necesito poner un clavo, pero tranqui, ponelo dentro de 7 años, capaz no trae suerte. Las tapas del inodoro, las dos, siempre dejalas bien arriba. Siempre, porfa. El jugo te lo servís todo. Y si está vacío, lo volvés a meter en la heladera. Así yo pienso que todavía tiene. La gotera que te dije que había que arreglar Ay, el mes detesto. pasado. Olvídate. Que lo arregle. Amo los baldes. Lo voy a poner acá y me quedo parada Traje de cada balde. hora y lo voy cambiando. Es re canchero. Y esto es clave. Cuando vayas a sacar la basura, deja el tacho sin bolsa. Y la caca de los perros, porfa, ni se te ocurra levantarla. Dejala si se nos llena el jardín. Capaz la podemos usar de abono. Está bárbaro.
Ay, Ay, mi Titanía. amor. Bueno, este video desató la polémica que vamos a hablar hoy de la convivencia. Por Sí. Dios. A mí me parece algo, o sea, sí, coincido con está buenísimo el video, me encantó, le di like, lo compartí todo. Porque siento que es lo que entiende cuando yo le digo, no dejes la toalla acá, va y la deja ahí. Claro. No dejes la ropa tirada. Tengo un tacho divino de ropa sucia. ¿Por qué la ropa va en el piso, entendés? Me igual saca de quicio. hay cositas que, no hablo de vos No, en hablemos particular, en general, pero en estos son general, digo, despiadados. ponele, en este caso veíamos a una mujer que le decía, ay, le dije a mi marido que arregle la gotera. Bueno, también la puede arreglar ella, qué sé yo. No, o, no, la para, caca del perro. otra La vez. caca del perro también la puede levantar Wow, ella. wow, Me parece, no wow, sé, digo. wow. Claramente que las tareas se dividen. Esto no quiere decir que todo lo tiene que hacer el hombre, todo lo tiene que hacer la mujer, o todo lo que tiene que hacer pareja A o pareja B. Estoy diciendo que hay que repartirse, pero bien, hay casos en donde una hace todo, ¿entendés? Y entonces pretende mínimas cosas de convivencia, ¿entendés? Si lavás la ropa, mínimo déjame la ropa en el cesto de ropa sucia, ¿entendés? Sí, re. Creo que también es No como lo que... digas sí, re, Sí, cuando re, estoy- pero claro. sostengo mi idea. No. Podemos ver Fede, Steve en el chat, a ver qué opina la gente, porque quiero saber, ¿no? A ver qué, igual te escucho, Ok. dale. No, que decía un poco esto, que creo que todo esto de la división de tareas, mujer Sí. hace esto, varón hace lo otro, corresponde un poco más quizás a nuestros viejos, a nuestros abuelos, que la mujer se quedaba en la casa laburando y el hombre iba a trabajar afuera. Hoy, con la economía que manejamos y nada, y cómo vivimos, todo lo compartido. la mujer Sí, labura claro. también Un afuera de montón. la casa, porque que se quede en la casa no quiere decir que no labure, igual tampoco. No, home office. Entonces como que todo se divide a la mitad. Por eso digo, hay cosas que Exactamente. puede hacer la no, mujer es que también. me parece que no tiene que ver con género. Ahí están escribiendo, a ver, Es todo Chinita. así, dicen por ahí, ¿Quién? que es realmente. ¿Pero Karina, quién? Karina Teglia, mi madre. Ah. Mamá no está en condiciones de criticarme. A mí igual, fuera de juego, me pasa al revés. Pero pará, ¿qué nos dicen en el chat ahí? Te tiran de la posta más que nada. Karina, esa, buenas tardes, Sofi Chávez, pensé que era circo, qué linda. Ciro, un perro. El perro. Porque no. es parecido a un perrito viral de redes que se llama no. Sirio. Nicolás, Gastón, ¿vos buenas, decías? buenas. Paula. Nico, vos deberías hablar De tu termo. No, bueno, chicos. No, qué guara. Ariel, Qué Silvina fuerte. nació en bikini. Puede Carmen, ser. zoológico tiró. Ah, mira, Carmen, tercera opción, camionero. Claro, de la posta. Es todo así. Hola, hola. Bueno, los vamos a seguir La escuchando. posta Gracias, al final vas a decir cuál Al es. final Sí, del programa, obvio. pero ustedes pueden ir adivinando. Ahí una dice que es lo del camionero. Me pasa que yo soy un poco al revés. A ver, contame. Que yo soy la que no hace nada de la convivencia. Ah, ¿En serio me decís? Y yo no te bajo a buscar un delivery, yo no. Pero ¿no te parece que es medio bajón, hablando en serio? Realmente... Para eh, él es un bajón Es que yo no haga nada. Es que no se sostiene en el tiempo. Una cosa es cuando uno empieza a salir con alguien que los primeros meses uno le pone una onda. El primer año es idílico en toda pareja. Sí. Es todo perfecto, tenés sexo 4 veces por día, haces cenas románticas, todo vela, todo mensajito, todo cartita, beso, abrazo, beso, Sí, apasionado. salida. A full. Hago todo, levanto la caca 7 veces por día, Sí. saco la basura. pum. re. Cuando ya entras en la cotidianidad del cansancio de tus 40 laburos, los pibes, las obligaciones, bueno, la verdad que hay que tener una coherencia y una rutina. Y yo creo, y esto es directamente mensaje a todas las mujeres que tienen niños a partir de los 7 años, eduquemos realmente, paremos de educar princesos. Ah, sí, Eduquemos por Dios. personas que sean sean funcionales. eficientes y funcionales en una convivencia. Claro, pero la mujer, Tiende a ser, sí. está bien lo que dice acá la productora, no solo la mujer que eduque, el hombre que también eduque así. Pero venimos de generaciones que el hombre, como bien dice Nico, está acostumbrado que la mujer haga todo, porque claro, antes la mujer se quedaba en su casa. Hoy labura a la par o más que el hombre, trae más o igual o a veces menos o menos lo que plata. sea plata al ingreso de la familia. Y encima no sé por qué se tiene que ocupar de la ropa, de la cocina, de los pisos, de los animales, de los hijos, del colegio, de la tarea del cole. O sea, no, es algo ilógico. Por eso digo que tiene que ver con que ya empezar. Yo tengo amigas que realmente hoy tienen niños, una de mis mejores amigas tiene 2 niños de entre edad 10, 12 años. Y le enseña detalles y gestos. Día de la Madre, no.
traigan el desayuno a la cama, o sea, Claro. Lo Pero básico, lo- lo mínimo indispensable los para detalles todo. y estar, acostúmbrense, levanten la mesa, se tienen que quedar hasta que se termine de comer, hay que enjuagar los platos, lavarlos. Si no, estamos criaron Sí, lo inútiles. básico, lo básico. Si lo llevamos un poco más a tema parejas, Sí. bueno, también, obvio, al principio es todo divino, después uno empieza como a cansarse. Incluso hay parejas que se separan de Por eso. casa y Por la no separan la convivencia. relación. Sí. Lo que pasó mucho en pandemia fue que quizás, y me incluyo en Fue esto. tremendo la pandemia Sí, igual, que en mi caso conocí a alguien, conviví, porque la pandemia no nos dejó otra opción y fue increíble, la pasamos muy bien. Ah. Después se abrió la pandemia y cada uno empezó con su ritmo, con sus Claro. horarios, con sus ocupaciones. Claro, que no das y ahí con- se no empieza a das abasto. desgastar. Claro. Tema sexual, se empieza a desgastar las citas, el tiempo que le dedicas al otro. Sí, totalmente es así. Por eso realmente me parece que no es, bueno, vos sos mejor en esto que yo. No, realmente hay que dividir las tareas. Muchas veces sucede de manera orgánica. A mí me pasó que cuando yo empecé a convivir, ya hace 7 años antes, mucho antes de casarme, orgánicamente se daba que, bueno, yo soy súper ordenada Claro. y pulcra. Entonces se daba que yo ordenaba mi ropa, la de él, la Limpiaba, lavaba, y él se daba que es muy buen cocinero, entonces se dedicaba a cocinar. Qué fantástico. Se daba, no se habló. Pero después van pasando los años, vamos Sí. una década y es tipo, Che. claro, uno se va toca. olvidando de hacer cosas y hay que hacerlas. Con respecto a lo que vos decís, Nico, de la gotera, también hay cosas que uno sabe más que otro. O sea, yo no sé arreglar una gotera, la verdad. Ni no tengo hablar. problema. Llamo a alguien, a un plomero Total, que lo haga. totalmente. Cada vez Pero entonces ocuparse. tenemos que pagar un plomero que Claro. lo haga, ¿entendés? Claro. Pero digo, si vos lo sabés hacer y estamos todos con la economía ajustada, y dedicate, volvé media hora antes del laburo, O si no te 5 da tiempo. minutos, son 5 minutos capaz que te Bueno, lleva. no sé cuánto lleva a arreglar una gotera. ni Claro, idea. ¿qué- Va, qué es lo que, revisa. Sí, es un toque, es Bueno, un sí, toque. Sí, idea. dos cosas. Primero, pasarle el Sí. mate a la China. Sí. Y segundo, de todo lo que nombraste ahí en el video, ¿qué es lo que más te jode? 2 o 3 cositas que sean lo que no me podés. joden las cosas básicas porque realmente yo soy una persona que hace que la convivencia, yo me ocupo de todo. Claro. Pero si pongo específicamente un tacho para la ropa sucia, no te pido ni que la laves. Claro. Ni que la seques, ni que la Adentro. guardes. Solo adentro. Es cuando te sacás la remera, Ay. en vez de tirarla ahí, haces tuc. Eso está. Tardás la misma... ¿Sabes que quiero hacer un video también? Seguramente va a ser viral en cuánto tiempo tardás en hacer las cosas bien y mal. Ah, es O muy Tardás sea, bueno. te sacás la remera y la tirás acá, Sí. tardás lo mismo que sacártela y hacer esto. Sí, La sí. misma cantidad de O segundos. sea, él la deja en el piso. La deja en el piso, ¿entendés? Ok. ¿Por qué? ¿Por qué tengo un tacho divino? Y pero Mm. vos ahí, ¿se la agarrás y se la pones en el tacho o se la revolías por la durante, cabeza? No, durante años la pones hasta que en un momento decís, Che, ¿me flaco. lo estás haciendo a propósito? Claro. No, ya decís, ¿me lo estás haciendo a propósito? Porque digo, ¿por qué yo la tengo que levantar? Yo vengo igual de cansada, laburo igual. O sea, ¿por qué tengo que levantarla? Digo otra cosa. Uy, Después de este silencio, video. chicos, No. es que Tremendo. Nos deja pensando. Me claro, quedé nos deja pensando, pensando. me quedé pensando en el marido que está escuchando del otro lado y vio este video seguramente. ¿Qué te Un dijo? beso. Te echó la mierda. me puso ¿Qué like. te dijo? Te puso like. Le puso jaja, sí soy. Otro sí tema de soy. conversación. Chicos, finge demencia, pone like. ¡Qué divina! ¡Qué buen video! Jaja. Entendé la indirecta. Ah, querido. claro, Por divina la favor. nena. Mirá el videito que hizo. Claro. Ay, es Tipo tan nada. viral ella, es tan genial. Pará, quiero saber la gente igual que escribe. ¿Tenemos audios? ¿Ya llegaron audios, Lau? Y Porque posiblemente. amo la interacción de nuestros oyentes. Ay, sí. Cuando es streaming se dice oyentes también. Sí, está bien. Oyentes. Sí, sí, ¿Tenemos audio? A Ay, ver. a ver. Hola Silvina y equipo. Lo que más odio de la convivencia es que siempre tengo que lavar los platos. A mí me molesta Ay, terriblemente pará. que insistan en... Yo los amo con toda mi alma. Gracias por estar ahí. La verdad es tercer programa y nos sentimos súper acompañados. Pero no sé tu nombre, ni dónde vivís, ni cómo se llama tu marido. ¿No se usa más? Y pero le quiero decir, tipo, Nos gracias, gusta. Norma. Nos gusta. Y bardear a Ramón, ¿entendés? Claro. Su Y marido. a ¿No se usa Cacho, más? ya que estamos. Bueno, sí, los Los platos. platos. El otro día escuché a Boy Olmi, que hablaba Ay, con su me encanta mujer, esa una pareja. regia, esta pareja del Me Ah, encanta. amamos esa me pareja. encantan. amamos, que dijo, justamente fue un streaming y estaba contando que la noche anterior habían discutido por eso. Que no quería lavar los platos y que ella le decía, bueno, te toca lavar los platos. Y están hace, ¿cuántos años juntos? Ni idea. montón. Tipo, Sí, 30 una años una juntos. barbaridad, una barbaridad. El tem- Esto
pasa. Sí, Sí. obvio que pasa y también cada uno tiene días distintos. Qué sé yo, capaz que dice, bueno, hoy le tocaba a él lavar los platos, pero justo hoy él no tiene ganas. Podés no tener ganas de hacer algo en tu vida. obvio. No es que lo tenés que hacer sí o sí. Y tampoco la pareja es, la escuela. O sea, digo, la pareja es flexible. hacelo. Che, amor, hoy no tengo ganas, bancame hasta Son mañana. 2 Bueno, minutos. dale, no, se pará, muere es nadie importante tampoco. lo que está diciendo Nico, porque no solo hay días, hay meses que uno está, no sé, o empezó un laburo nuevo que le requiere mucho más tiempo, o está en la facultad y se despierta a las 5:30 de la mañana para Claro. ir, o lo que sea. Obvio, para eso está la pareja, para bancar esos momentos. Ahora estamos hablando de algo que sucede en el tiempo sin voluntad de cambio, ¿entendés? Sí, Exacto. yo banco mucho también las parejas que viven separadas. Cada una tiene su casa, se juntan cuando quieren juntarse y fin. Y un poco es eso, bueno, nos contaba recién un conocido nuestro, eso justamente, que ellos no compartían casa, compartieron casa, pero que no funcionó y después se separaron de casa. Eso me parece incluso mejor para salvar la pareja. Sí, hay un tema importante, no menor, especialmente en nuestra Argentina actual, el También. tema monetario, Sí, económico. viviendo en 2 casas, ¿no? Mantener 2 casas, 2 alquileres, 2 expensas, 2 todo, 2 gas, 2 luz, Sí, sí, 2 sí, agua, sí, 2 sí. todo. Ahí está. Entonces, tipo, ponele onda y hagamos que la convivencia funcione. Funcione. ¿Escuchamos? A mí me molesta terriblemente que insistan en qué tengo que hacer, que me estén diciendo hacelo todo el tiempo, acordate que hay que hacer esto, mirá que tenés que hacer lo otro. No, yo necesito tiempo para procesar algunas cosas. No sé si se entiende, ¿no? Sí. Sí, Y obvio, te otro entendemos. detalle que también me molesta soberanamente es cuando voy a alguna consulta médica y que me estén preguntando, ¿y qué te dijo? ¿Y qué le dijiste? ¿Y por qué que tal se cosa? separe. Pará, no puedo hacer todo a la vez, soy morocho, no puedo estar hablando, pensando, razonando. No sé si se entiende lo que digo. Y después, si hay una que me rompe soberanamente la paciencia, es cuando necesito estar en silencio porque estoy concentrado con algo y de repente se te ponen a cantar, ¿viste? Mamma mía, para un poco, justo ahora te tenés que poner a cantar. Bueno, pero de cualquier manera, chicos, la convivencia no es fácil, somos todos difíciles. Y que te No es abran la vos. ventana No es a primera psicótico, hora de es la psicótico mañana para este que hombre. entre fresco y hace frío. Saluditos. Sí, saluditos, qué ameno. Yo voy a decir algo. Qué hombre no nos ameno. mandó su nombre. Te amamos, no sabemos cómo te llamas. Pero mi vida sos el Grinch. No, por O sea, Dios. te quejas de todo, que estás en silencio y te molesta que te canten. Andate a vivir al monte. Y comprate solo, un gato, un Y gato. que nadie le importe tu vida también. Porque, a ver, estás diciendo, voy al médico y me pregunto, ¿y cómo te fue? Disculpa, ¿Qué preferís? ¿Vivir total. con alguien que no le importe tu vida, que no le importe quién sos, cómo te vas, si tienes una enfermedad? Es que es como que quiere estar completamente solo, aislado de una relación que está sosteniendo en una convivencia. Pero ¿sabes qué? Eso me da un disparador también Pido lo la que palabra. dijo. Sí, lo que dijo, no sabemos cómo se llama. Realmente hay personas entonces que no están capacitadas, China, para Pero es vivir. que él claramente Porque este no lo hombre está. no está capacitado, ¿entendés? Que le joda esto del ruido. Está bien que te joda un rato el ruido. Pero hermano, o sea, si te estoy preguntando cómo te fue, Claro. es porque Bueno. genuinamente me jode, ¿entendés? A mí lo que me provocó este audio de este señor es que sus nombres. conozco un montón de parejas más 40, porque la mayoría son más 40, que por no dejar a su mujer, por no dejar a su marido, por no romper ese estereotipo, viven infelices. Entonces me parece que Por hay la que dejar... convivencia. Por la convivencia o por no tomar decisiones. En este caso habla de la convivencia, por los hijos o por lo que sea. Pero digo, me parece que hay que tomar decisiones. Si este señor está tan odiado con la vida, señor, no pierda más el tiempo porque nos morimos mañana. Total. Entonces tome decisión hoy. Si no está feliz con la vida que tiene, deje a su mujer y mándese a mudar porque pero va a ser viste feliz que- usted y su mujer también. Viste que terminó el audio, el mensaje diciendo, bueno, igual todos somos difíciles. Pará, una cosa es ser difícil y tener momentos. Otra cosa es, si sos un Grinch y todo te viene mal, chabón, tenés que irte a vivir Sí. solo al monte y no molestes a otra persona. Si ya sabes, evidentemente a esta persona no le gusta vivir con alguien. Pero también él decía esto de que me recuerden todo el tiempo que tengo que hacer. Ah, es cierto. Si te estoy diciendo que lo hagas, es porque claramente nunca lo hiciste. Claro. O sea, si estoy todo el día, che, lavaste los platos, ¿podés lavar los Porque platos? entiendo que capaz que no tenía ganas el señor de hacerlo, pero... si te Nunca. toca, si te realmente te toca hacerlo, vas y lo Bueno, haces, son 2 minutos. Yo lavaste lo con una entiendo, esponjita y lo chao. banco al señor, pero ahí tiene que decidir algo para estar bien él. Que se o sea, no separe. pierda más tiempo.
tiempo de su vida. Yo sé que no es fácil a veces por la economía, por los hijos, por un montón de cosas. Pero rediseñá tu vida ahí, como modificá. A ver qué quiero de mi vida. Quiero esto, quiero lo otro. Bueno, voy por eso, Flaqui. Si no, estás esperando tiempo. Ahora te das cuenta que este es un tema que claramente nos atraviesa a todos. Porque hoy de encima las convivencias, ya a los 20 años, vos, Chinita, ¿cuántos años tenés? 23. Y ya conviviste. Estoy en eso. ¿Estás conviviendo? Ay, sí. Dice de manera romántica. Es que yo estoy re enamorada. Es que chicos, no, eso me pará, pasa. lo hablamos cuando empezó el programa. El primer año es vivir en Disney. Mi primer año de novia, me acuerdo que era Disney, era todo mágico. Me acuerdo que, no sé, estabas grabando y te ibas para estar un ratito y volvías y te hacías 1000 kilos. O sea, claro, Pero después yo me viene la hecho. vida. Sí. Tenemos también famosos, ¿no? Sí. Que hablaron de esto. Gente muy Claro. importante. Nico, contame. En ¿vos realidad, estuviste? puntualmente me interesaba la opinión de De Brito. Lo amamos, Así Ángel de que Brito. Saludos. fuimos a hablar con De Brito, Lam. ¿Qué Y opina dijo de la esto, De convivencia? Brito. Nunca lo escuchamos hablar de estas cosas. ¿La convivencia qué onda? No sé números. Convivencia espectacular, lo recomiendo. Bien, ¿recomendás qué? Tenés que ser bueno para convivir. Bueno, pero ¿qué es ser bueno para convivir? No me mojar Pará, la tabla. volvé acá porque se escucha mal. Volvé acá. Cosas más generales. Volvé. Ahí va. Volvé acá que ahora no sé qué pasó con el sonido. Me encanta Ángel de Brito hablando de la Sí. convivencia porque él nunca habla de su vida No. privada. muy reservado, muy reservado. Y habló bastante. Por eso te digo, habló no sabemos bastante. nunca estas cosas. Él le pregunta, es el mejor entrevistador, Sí. te saca todo y Nobleza obliga a decir, es una persona que, a pesar de ser periodista de espectáculos y que es el que cuenta las cosas, a mí me ha guardado un montón de secretos. Ajá. Y Que acá los va a decir. No, y Mirá. eso se agradece, porque respetan las cosas importantes, eso se agradece. ¿Ya lo podemos ver bien a Ángel? En el segundo, ¿se escucha mal el sonido? ¿De origen? No, de origen no, mami. Ah. De origen no, porque yo agarro el teléfono Ahora, y te lo se muestro viene acá. en el segundo bloque, se viene un juego de la convivencia, de qué cosas soportás, qué no. Mira, acá tengo, miren lo que Dios. traje. Traje muerta. las A ver, tarjetas, ¿qué hay ahí? ustedes lo van a hacer en su casa, de los colores. Me muero. Que no soportás ni loca. Que, obvio, que lo haga y que, bueno, discutámoslo. Ay, me Segundo encantó. bloque, Ay, me encanta. vamos a jugar de esto. Lo escuchamos, Angelito, todos queremos escuchar a Ángel, ¿qué opina de la convivencia? A ver. A ver. ¿La convivencia qué onda? No sé números. Ahí va. Convivencia espectacular, lo recomiendo. Bien, ¿recomendás qué? Tenés que ser bueno para convivir. Bueno, pero ¿qué es ser bueno para convivir? No me mojar la tabla. Adaptarse. No, cosas más generales. Adaptarse al otro. Sí, Ángel, ¿y qué es lo que más te jode de la convivencia? Algo que te moleste mucho. No sé si viste un video viral que hizo Silvina hace poco, que habla de esto. ¿Qué me jode? Por ahí no es de la convivencia, pero bueno, de los vecinos por ahí. Que te despierten temprano, a mí no me gusta despertarme temprano obligado. El desorden un poco, soy un poco magnético del orden. Que te digan baja el volumen Ah, de la ok. tele o de la música. Bien. Esas cosas, después lo demás Ok. me da lo mismo. ¿La convivencia qué onda? No sé Ahí números. está. Convivencia espectacular, lo recomiendo. Chicos, Bien, recomendás que Ángel, tenés te que ser amamos. bueno para Gracias, convivir. Ángel. Ahí se está Bueno. repitiendo el video ya. Gracias, Ángel, un genio. Qué lindo escucharlo, Ángel, Sí. hablar de su convivencia. ¿Y vieron que dice algo clave? Dijo una sola palabra que me parece que es A la ver. que tenemos que traer acá. Adaptarse. Tal cual. Si Total. vas a vivir con un otro que tiene otra educación, otra manera de vivir, otra experiencia, otro pensamiento, otras creencias, tenés que adaptarte. Y la otra persona también. Porque si uno quiere todo el tiempo tirar lo que uno le Sí, parece, el otro insoportable, no se va a poder. Es adaptarse. Y dijo 3 cositas que no le gustan, que lo despierten con Sí. ruidos y eso, 100%, obvio. Y pero- sí. Y más los que trabajamos tarde de noche, que el otro haga todos los ruidos para despertarse a la mañana. Y que le den órdenes, dijo que no le gusta también. Ah, dijo que le den que órdenes. no le gusta que le den órdenes, que le digan hace esto, hace el otro. No, órdenes, no, lo banco, pero capaz che, ¿te parece que hoy a la noche te ocupes vos de pasear a los perros? Que te ocupes vos de. Sí, ahora, no sé. ¿sabés qué me molesta cuando me dicen, ¿te animás a hacer tal cosa? ¿Te molesta eso? Es ¿Cómo me decís te animás, boludo? Me lo estás diciendo para que lo haga. Sil. Ay, te tengo una con más, perdón. Me dice, Sil, ¿te animás a hacer el mate? Y te miran así. Te miran con la cara de psicópata. Les voy a confesar algo que hago yo. ¿Vos lo haces? Vos lo haces, me No, muero. no digo eso, digo otra cosa. a ver Ay, si me ustedes lo muero. hacen. ¿Qué hace? Yo cuando quiero que el otro haga algo digo,
¿te parece si colgamos las cortinas? Bueno, es amable. Yo no quiero colgarlas, yo no las voy a colgar. Claro. Pero como que me incluyo para que parezca que, Lo vas a bueno, hacer lo vos hacemos. también. Pero Qué yo soy guacho. re gauchita y si el otro lo está haciendo, yo mientras te cebo el mate, te lo voy pasando. O sea, Bien. yo colaboro en todo. Acompañás. No, posta, yo soy re gauchita y colaboro. Yo en la casa, que me gusta que esté impecable, hago todo, pero hay cosas de fuerza Que no te- o de mañas, no las sé hacer, ¿entendés? No las sé hacer. ¿En qué Pero sos yo- buena en la casa? En el orden, todo. Sí. Te ordeno el vestidor de Ah. color, tamaño, cosas, todo perfecto. Mirala. La cocina también, las ollas. Veo mucha gente que no sabe guardar tuppers. Yo soy una ¿Cómo que se guarda un tupper? Yo abro y tiro. Chicas, Y tiro, y soy cierro. especialista en guardar tuppers. La gente viene acá y dice, no entiendo cómo tenés todos los tuppers. ¿Quién me enseñó? Carmencita. Mi mamá. ¿Barbieri? Mira. No, mi mamá, Carmencita. Ah, boluda. Pensé que Barbieri en serio. Mamá, ¿Por qué le enseñaba? Perdón, aparte, ¿por qué le enseñaba a Barbieri? Vamos a casa. fanática del orden también, me ha enseñado todo esto. Y lo mismo con la limpieza. Y lo mismo con los animales. Yo tengo animales grandes que tienen 1000 remedios por día. Hoy están Branca, Mulata y Titán en casa. Tengo anotado en cada horario, cada gota, cada Ay, me antibiótico, encanta. cada paseo, cada cosa. ¿Qué? Me están apurando. Ah, bueno, me están apurando. Bueno, es que se va muy rápido el programa. Gracias a todos los que están ahí. No entra, no entra. Bueno, vamos, el Siempre. momento de relajo del Sí. día, de ponernos cariñosos y mimosos. Ah. Vamos a Miau, mirar miau, los miau, gatitos hermosos que hay. Miau, miau. Ay, es una bola. Mamita. Ay, me lo quiero chapar. No, la Ay, cabecita. ¿cómo lo tira así? La cabecita. Ahí me lo estás pasando por acá arriba, China, a la bolsa que acá está. Mira lo que es eso. ¿Hay más gatitos o solo Una ese bola. tenemos? Bola de nieve me da. Mamita. Bebé. ¿Solo Muy ese? lindo. ¿Por qué hablo así cuando hablo Es con muy los tierno. Yo cuando hablo con ¿Cómo mis se llamará animales ese hablo gato? así. Bola, bola. Yo le pondría bola. Bola, ¿no? Mamita. Bola, tiene cara de bola. Bueno, no tenemos más. Pensé que íbamos a tener muchos gatitos. Chicos, me están repitiendo el mismo Pensé gato. que íbamos lo a tener llevan muchos y lo traen. gatitos. No, por favor. Queremos Un muchos. solo gato. Queríamos muchos gatitos. Bebé. Bueno, el momento de gatitos, obviamente que está acá. Catway Silica Gel. Porque yo, que he tenido gatos toda mi vida, saben lo tedioso que es el momento de las piedritas. Cuando tirás las piedritas con la palita y se te esparraman. Sí, por- es incómodo. Ay, no, no, no. Esto es un placer porque tiene el pico vertedor. Ah. Así, mira, tuki, ahí. Espectacular. Entonces queda todo en su lugar. Y estas piedritas de gel absorben el mal olor, viste que es muy fuerte el olor del pis de gato. Absorbe todo ese olor y vienen con fragancias a lavanda o neutras. Ay, me Así que encanta. ya saben, Catway Silica Gel Quiero tener es un gato. un producto espectacular. Con ese gatito divino. Me dan ganas de tener un gato, quiero que lo sepan. Es que posta, ¿no? Yo extraño mucho a África, extraño mucho a Kenia, también fue mi gatita el año Kenia, pasado. qué lindo. Sí. ¿Cuántos Sí. tuviste? ¿Dos tuviste? No, yo tuve un montón de gatos. Mirá. Mi primer gato fue Pupé, cuando era muy Ay, chiquitita. me muero. Ay, capaz mañana para el Día del Animal les traigo fotos de Pupé. Ah, bueno. Mi primer gato, tuve Pupé, a Tom. para mí, Pupé vive en Cañitas. Pupé, Pupé vive en Cañitas y tomate con las amigas. Da San Isidro, Pupé. Sí. Lo rescató mi abuela. Mañana les voy a contar la historia. Ok. Le estaban apedrando unos chicos, matando, y mi abuela lo rescató. Y Pupé vivió 20 años. Fue nuestro primer animal. Amamos los Mirá. gatos, amamos los perros, todos los animales, pero ya vamos a hablar de eso el jueves. Gracias a todos por estar ahí. Seguimos con la consigna de la posta. Ah, sí. ¿Cuál es la? ¿Te acordás? ¿Cuáles son las 3 opciones? Me acuerdo la del camión. Te Esa era la quedaste- tercera. Te quedaste varada. ¿cierto? Primera opción, me invitaron a salir a cambio de 20 pares de zapatos. Ujú. Ah. Segunda opción, en la primera cita me propusieron casamiento. Bien. Tercera Voy con opción, se me quedó el auto, me llevó un camionero, pero me dijo, te llevo con la condición de que me des una salida en un lindo restaurante. Ok. Era Sandro, subí que lo llevo. ¿Cuál es la verdadera? Lo vamos a develar al final del programa, ¿no? Ansias, qué ansias. por Chinita, Dios. ¿qué trajiste hoy? Bueno, yo he traído. Vamos No de hay la más. mano con los animales. Pará, igual no hay también. más, no hay más. No hay más agua, bueno. Ay, pero hay Año. agua caliente para el mate. Dale, buenísimo. Bueno, corrí el año 2010. Ah, Nos corrí vamos- el año, vamos. Corrí el año, yo he Bien, preparado todo, me yo encanta. me preparo, pero que no. Había filtros, no había filtros de piel perfecta, no Sí. había el clean look que todos conocemos hoy Ujú. por hoy, no existía esta estética de hoy que tenemos, Sí. gracias a la vida que las tenemos también.
Y bueno, nosotros éramos felices ¿con qué? ¿Con qué? Con orejas de perro. Ay, me acuerdo. Chicos, esperen. Ángel ¿Qué? de Brito nos está escribiendo. ¡De Brito! Se termina todo, ya está, chicos. Dale, Mamá, Brito. llegué, ya está. Es lo único que quería. Bien, mamá, Angelito, estamos te bien. amo. Gracias por tu. Amo. Bueno, ya sabes que Amé. te amo igual. ¿Sabés Amé, que le queda amé, Ángel lindo de Brito. a De Brito? ¿Qué? Esta colita que tiene acá atrás del pelito. Sí, y el color rubio Para, también. ubicate, ese, porque de Brito no. Pero yo no estoy diciendo tranquilo. nada malo, estoy diciendo que le queda muy No, bien nada esto. malo no. Te querés. Como que lo apendeja. Ya de que te conozco me estás hablando de Brito, de Brito. Mentira, ¿Te no seas querés? mentirosa. ¿Te querés? No seas no, chico, por favor. Igual es un potro, No, De yo con Brito, el o sea, trabajo todo no bien. me La meto. verdad, yo me lo he cruzado por mi casa. un potro. Sí, la verdad que te quedas mirándolo como diciendo, míralo. Ay, qué Míralo, chupamedia que son las dos. muy bien, Pará, yo lo amo. Bueno, nosotros cuando éramos chicos, ¿Qué? sigue siendo mi amigo, obviamente, pero uno perdió la diaria. Cuando éramos chicos, salíamos un montón, hablábamos un montón. Les voy a contar algo que le conté a De Brito. ¿Qué? Perdón, China, ya volvemos a vos. Tranqui, adelante. Yo una vez iba a cortar con un novio y se lo conté antes a Ángel. Mm. A Ángel le dije, voy a cortar con tal novio que era famoso también. ¿Con quién? Y le dije, please no digas nada porque todavía no se lo conté a mi novio. O sea, cuando le corte, después te aviso y si querés decirlo. O sea, Ángel se Te enteró. hizo de Mirá. No. Y lo guardó el secreto, lo reguardó, es lo más Ángel. Recién vimos un pedacito de Ángel, pero hay Sí. mucho más de Ángel que vamos a ver en el próximo bloque y habla también de tus relaciones. Bueno, ahí ya ves, no sé si me va a gustar Pero eso tanto. después lo vemos. Ya no sé si me va a gustar Todo tanto. eso. Bueno, Chinita, contanos de los filtros que estabas Bueno, diciendo. nada, hoy nos reímos de toda esta situación, pero en su momento era furor, era tendencia todo lo que hacíamos con una red social que tenían estos filtros. Y no solamente estaba el filtro del perrito, yo les traje 1,5 millones de fotos, entre ellas una tuya. Cuando ¿Mías? quieran me las van largando, no hay problema. Teníamos el Face Baby, chicos. El Face Baby, ¿qué es eso? Era un filtro que vos ponías una foto tuya o en vivo también lo podías hacer. Qué horror. Y te avejentaba cuando eras bebé. No, avejentaba no. ¿Cómo es cuando te haces más Te joven? aniñaba, Rejuvenecía, eso. sí. A cuando eras niño. O sea, ahí tenemos a Mirta con el filtro. Pero por Mirta Dios. hizo ese filtro, decime que no. No. ¿Pero La qué gente dice? lo hizo. Y Ah. Darín, que no sé qué parecía Darín. Igual de para mí chico. medio como que te alienaba ese filtro. Era un espanto. Es un espanto. Para Como mí que era un parece un espanto. bebé, pero medio como... Era un bebé grande. Sí, pero usted, en el momento cuando te levantabas a alguien, en ese momento que estabas tipo chongueando, le mandabas estas pelotudeces. Ay, ¿o no. Qué vergüenza, qué cringe. Nosotros boludo. jurábamos Le que mandabas estábamos muy bien. esto. Yo no, yo estaba en pareja, boludo, pero los que estaban. Me salió decirte boludo. Ay, bien, están pero decime. reconfianzudos, están confianzudísimos. Tenemos 1 millón de fotos, también traje un videito, así que cuando quieran la van pasando. Ahí tenemos a la Nata. Ay, no, Lali, mamita, te amo. Lali está hecha un desastre con esa foto de bebé, por Dios. Igual Lali te digo que es la más linda de todos los que ve hasta ahora, la que mejor le queda, me parece. Le quedaba muy bien, hay más Sí, fotos, cuando quieran las van pasando. Pero nosotros levantábamos con esto, chicos. No, bueno, no sé si levanta. Mirá bueno. Tinelli. Levantábamos, no sé si la no palabra sé si es era levantábamos. claro. Chicos, nosotros la subíamos a Insta, donde sea, y jurábamos que levantábamos gente. Decíamos, ay, estoy re a la moda, chicos, por favor. A la moda sí, porque era todo lo que se usaba en Era ese ten- momento. era nuestra Sí, tendencia. Esa re. soy yo. Esa sos vos. Mira, con mi icónica frase, es un loco. Ahí está. Pero para, ¿qué filtro tenés ahí? no tengo idea de El esos de los anteojos. lentes. Ah, el de los lentes. A mí me causó la forma de agarrarte el pelo, la ¿Qué foto hace, para abajo. señora? Es como, ¿qué A hace, ver, ¿cómo? señora? Está ¿Por acostumbrada. qué nos remite a esto? ¿Cómo? No, acostumbrada cuando que- hace calor, que te levantas Que el te pelo levantaste como Claro. mucho pelo, mucha melena. un poco acá, No, muy tomado yo todo. encontré esa foto y dije, Mucho. me Sí, encantó. sí. Me encanta la foto de los filtros con los lentes grandes. Hay 1 millón aparte. Mm. Tenemos más fotos. Bueno, el foto del filtro del perro. Mira, este Ah. es Candetinelli, ¿o no? Clásico. Sí, Claro, sí, sí, el sí, perro. Se usaba mucho del perro y se usaba mucho del gato. El gato también. Sí, Ah, ¿no? no me Sí, acuerdo el mucho gato la del de- gato. sí. Había de gato, de Yo hacía conejo. videos de todo esto. ¿Por qué nos creíamos que estaba bueno? Ahí Es está, que estaba mirá. bueno en ese Ella era momento. la número 1 de la foto de los perros. ¿Quién es? Ariana Grande. Ariana. Bueno, esa era soy yo. Esa sos vos. Con Pero otra tenías cara. 8. Con Pero ahí otra tenía cara. 5 años. Tengo 5 caras atrás, pero Sí, Mirá. sí, pero sí. todo el mundo lo usó estos filtros. Real. Todo real. el mundo, sí, Hay ¿no? otro, hay y un videos millón. también, porque no eran Sí. solo fotos. No, traje videos. Sí. Ah, cuando hay quieran me la videos van también. largando. Ok. A Sí, ver. los famosos medio que se... Si hay foto y videos. Se siempre. Claro. sumaban a esa, los famosos. Tomaban un Mirá. matechina. Sí, pará, chicos. Ahí está Ángel. Mira, ese es Ángel y Marcelo, ¿no? Sí, me muero. China, hijo. Ay, perdón, me estoy tomando tomate.
Ángel y Marcelo, sí. Por Dios. El dálmata. Bueno, esa soy yo con mi vieja. Ay, Mírala. perdón. No te tenía Claro, Te voy a decir porque- algo, sí. yo los sumaba a mis perros. ¿En serio? Sí, te juro. Yo le hacía los filtritos, también se podía a los perros. Pero, ¿qué, ¿le tomaba la cara al le perro? Le tomaba, ay, creo. Te ¿Tenemos tomaba de todo. eso? Ahora me parece como que hay, ¿No hay toma? cuestiones que no toma, hay filtros que no toma, está todo Mirá como vos. muy Sí, más fifí Más ahora. limitado. Bueno, ahí volvemos con el Charry. Face. Ay, Dios. Me Mirá, muero. Mori, con el Fede, ¿no filtro. tenés los videos también? Creo que hay. Sí, hay cargados Nah, un par de nah, videillos. nah. Me encanta ese Facebook. Me Hoy mata. si lo volvemos a hacer, no sé cómo nos resulta. Pero pará, sigue existiendo, o sea, están. Debe existir. Yo entiendo que sí, no han desaparecido. Seguimos con ella. que- Ariana. ¿Ves? Te digo realmente que era la número 1 en los filtros porque subía Pero todo vos el decís tiempo. que era medio tendencia, Sí. ella lo subía y al Ella toque. lo subía y al toque estábamos todos con el mismo filtro, ¿entendés? Ajá. Era Claro, como nuestra claro, ídola claro, claro. del filtro de perro. Hay 1 millón realmente. O sea, cargué un par más. No sé si posta que están los videos que yo subí. Sí. Pero cada cosa hemos visto. Hay una chica, bueno, les cuento A el ver. video, les adelanto. Sí, Que va mostranos. por el boliche Yo quiero leer el chat mientras. con el filtro puesto y se lo va poniendo a gente random Sí. para que se caguen de risa, ¿entendés? No te puedo creer. Un espanto ese video. Ay, no. Esa es mi abuela. Esto, Olia, pará, porque aparte no entendían nada de eso, ¿viste? No entendés, es como que tengo en Pará, la cara. hay personas que al día de hoy siguen usando un filtro así que se ponen solo la boca y como que hablan que en hablan. Instagram. Sí. con la Ay, boca, sí, pero y ahí para me joder. pillé. Sí, pero no es gracioso. Ay, ¿Cómo yo que subí no uno es ayer. gracioso? ¡Ay, me está Te lo juro que subí uno ayer. Real. No me causa Pero gracia. pero no es para que te rías, ridícula. para qué Ah, es? es para que te... a ver, acá mira, literalmente. Este. No, chicos, serio? esto Es subió ese. ayer. O no pongas el audio porque me quemás. No, no voy a poner Esos todo. mejores Mirá, ahí amigos. está el video de la chica que les decía que le va poniendo filtros Ay, a la no, gente. Ese es pero ese buenísimo. filtro inmundo. Son filtros horribles que los Ese pibes buenísimo. están como... No, están Por ahí- regalados. Aparte. Y son- No, no, Hija de no, puta, no. quemarlos así. Por Dios. Pará, ¿y tu abuela qué Un onda horror. cuando se vio esa cara? ¿Le copó o qué te Sí, dijo? Sí. Mi abuela, viste, la gente en general grande, Sí. por ahí como que no entiendo el chiste. ¿Quién es, entendés? Esa soy yo en Danzas Escudero. Ay, me muero. Sí, ahí ¿Con no el filtro ponía- de conejo, Sí, yo usaba mucho el filtro del conejo. Ese te distorsionaba la voz. Sí, te hacía así. ¿Y por qué hacía eso? Pero todo el Pero porque tiempo. era la onda del Tendencia- momento. Ay, Mira. Panditas. Y- Se ay, usaba ¿qué es? eso. Lleno de animales, muy vos. Pará, hay Sí, un sí. filtro medio nuevo de Mirá, un ¿ves? Ay, perro. por Dios, Mirá, pero ahí ¿no te da está. vergüenza ajena verte hoy así con Sí, eso? digo, qué ridícula, ¿qué estaba haciendo? Bah, No pero en sé. el momento estaba bien. Ahora hay un filtro de un perro que es muy realista. A ver. Que ponele, yo saco una foto acá y se ve un por perro Dios. ahí sentado. Entonces vos le mandás esa foto a un sí. conocido y se piensa que realmente hay un Tenés perro un ahí. perro. Con la Claro. tecnología que tenemos hoy, pasaron 10, 12 años de esto, imagínate. Tenías de todos. Sí, yo me hacía mucho, pero vieron que subo todo el tiempo a mis redes sociales en historias y ahí subía siempre de conejo. Ella, mira, se autopercibía. No. Era un Terian. Hasta para el canje del sushi. Era Terian. ¿Qué Era hace? Terians Está bien, actualizados me nada más. autopercibía. Pará, ¿y hay videitos? Quiero ver videitos, creo que hay. Sí, me parece que hay. Vos subiste un par de Yo tuyos. subí videitos, ¿no? ¿Y esto qué, Chini? Y lo usábamos todos, era la tendencia del momento. Hoy tendencia es otra cosa. Sí. Gracias a Dios. Ahí estamos. Ay, por Dios. Pará, audio, a ver. Ay, por Dios. No se escucha nada, a ver el audio. Estoy acá durante la función. Ah, en el teatro. Hace mucho frío, ahora estoy por volver a salir. Así hermosa. Gracias. Ay, no. Estoy Creíamos, acá re cool. con eso. durante la función con la bata. Hace mucho Ya lo vimos, frío, ya está, se estoy- repite No, una y otra un vez. montón. Quiero decirles que igual yo hoy lo haría. Bueno, estoy acá. Sí, pero... Sí, soy ridícula igual. yo Pero lo para hago. joder. Sí, para joder. O sea, Pero sí, no, re. no clavas un canje de nuevo con el filtro puesto. Y la Seguro. marca no me... Canje no, digo, las pautas no Claro, bueno. no van a querer, No, ¿no? Pero mirá. sí. Mirá ahí. Esto. Ah, eso es un ensayo del bailando. Ah, Johnny Lazarte. Johnny Lazarte. Se burla de mí. Se burla de mí. Y se ríe sola ella. Sos muy gracioso. Déjame tranquila. Ella se ríe sola y se cree que es divertido. Me encanta, igual, qué sé yo. A mí me parece que está bien. O sea, insisto, ahora capaz usamos otras cosas. Ay, gitana. Mamita. Ella gitanita vivió 18 años. ¿Esa es ya- tuya? Sí, ahora ya está en el cielo la... Y sí, la 18. 18. Una barbaridad. La Pero le rescaté queda en por Carlos eso. Paz haciendo temporada. Mamita. ¿Y serio? te trajiste la perra de Carlos Paz? Sí, claro. Yo no puedo creer. Me muero de
amor. Mi vida. Escúchame, quiero agregar algo. ¿Qué? ¿Puede ser? Por Ya que hay favor. tanta gente mirando y comentando. Quiero que presten atención y me hagan caso, carajo mierda. Uy, pero no podés no. 2.800. Bueno, por eso. Los amo. Escúchame. Podés no retar a nuestros. Yo los voy a retar. No los voy a retar, les voy a hacer un favor, porque yo sé que hay muchos. ¿Qué? Yo sé que hay muchos de What? los oyentes, de nuestros clientes que están del otro lado. Me encanta decirle clientes. No son clientes, son Que, oyentes. muchos quieren saber de la vida de Escudero, muchos quieren que recordemos viejas peleas de la Escudero. Yo lo sé. Entonces, hay una misión. ¿En cuántos ¿Cuál? likes estamos ahora? ¿Alguien me dice? Likes, ¿cómo sabemos? Porque los no lo likes? veo acá. ¿Cuántos likes? 605. ¿Tenemos eso de likes? Eso mismo. 600 likes. Con el mío. Bueno, si Tercer llegamos... programa, ¿eh? Si llegamos a los 800 likes... No es nada, en 2 segundos se llegan a los 800 likes. Si llegamos a los A los 800 1500 likes, por lo menos. Yo sin No, preguntar... pará, 800 likes, no. Sin- No es nada. Sin preguntarle a Escudero. Si llegamos a los 800 likes, yo muy pronto traigo los mejores quilombos de la Escudero en el bailando. No, me encanta. Sí, Cheque. sí. Yo te voy a explicar algo, Nicolás Troncoso. 800 likes es en 2 minutos. Bueno, llegamos a los que 800 lleguen, likes. que lleguen. Ay, por Dios. Bueno, yo no me voy a hacer cargo de esto. Qué lindo. Segundo bloque viene Adrián, obviamente Adrián Monserrat, que ya lo conocieron el martes pasado, que nos acompaña los martes en el segundo bloque, con todo el back de la band premier de Michael Jackson, que ustedes dicen, sí, ya quedó vieja, fue la semana pasada, claro, pero vamos a hablar del tema eje que muchos famosos también lo padecieron o lo padecen. Vamos a hablar de un animal que tenía Michael Sí. también, con respecto a esta semana que está el Día del Animal. Así que Adrián para el segundo bloque va a traer todo el detrás de escena de Michael Jackson. Vamos a hacer el juego de la convivencia. Estoy muerta de ganas de hacerlo Vamos ya. a hacer el juego de la convivencia con las tarjetas que ya las mostré. Así que estén preparados en su casa para ver si van a hacer tarjeta roja, tarjeta verde, tarjeta amarilla. Excelente. Tomen nota. Seguimos. No, tenemos todo lo de los besos. Tenemos lo de los ¿Qué besos, tenemos? agárrate. A ver, ¿qué es lo de eso? los besos, escucha esto. Porque mucho, tenemos mucho a contenido. todas las angelitas y Ángel hablando sobre la cantidad de besos que dieron en su vida. Y A mí no me vas a preguntar eso, Escuchá, Sucho. tengo diferentes tipos de besos, que seguramente se lo conocen. Y tengo What? los mejores besos de telenovela. Tenemos de Tremendo. todo, chicos. ¿Va a entrar todo esto en el segundo bloque? Estás vos. Bueno, ya vamos al corte, sigan ahí, quédense, vamos al baño, pónganse agua para el mate, seguimos acá, en AME, acá, seguimos con todo esto y escuchando sus audios también, siguen mandando audios, va. Sube el volumen, empieza el juego. Toda la onda de Silvina Escudero. Prende la cámara, sentí el movimiento. Que esta alegría se quede en el cuerpo. Vas a reír, vas a cantar. Desde tu casa te vas a sumar. Si estás bajón te va a levantar. Que la rutina se quede atrás. Al modo Escudero, todo se enciende primero. Baila la risa, vuela el humor. Late la pantalla con todo el sabor. Al modo Escudero, venite cerca, te espero. Dale play fuerte a tu corazón. Que el show comienza. Qué buena función. Hay confesiones, hay descontrol, un poco de chisme y mucho amor. Préndete a mí, marcando el ritmo. Silvi te mira y bailan contigo. Vas a reír, vas a cantar. Desde tu casa te vas a sumar. Si estás bajón te va a levantar. Que la rutina se quede atrás. Al modo Escudero, todo se enciende primero. Baila la risa, vuela el humor. Late la pantalla con todo el sabor. Al modo Escudero, venite cerca, te espero. Dale play fuerte a tu corazón. Que el show comienza. Qué buena función. Al modo Escudero, siempre te espero. Al modo Escudero, quédate acá, que lo hacemos de nuevo.
de la cámara sentí el movimiento, que esta alegría se quede en el cuerpo. Vas a reír, vas a cantar, desde tu casa te vas a sumar. Si estás bajón te va a levantar, que la rutina se quede atrás. Al modo escudero, todo se enciende primero. Baila la risa, vuela el humor, late la pantalla con todo el sabor. Al modo escudero, venite cerca, te espero. Dale play fuerte a tu corazón, que el show comienza. Qué buena función. Gracias por quedarse ahí al modo escudero. Ahí va. Como me gusta la canción. Amo. Muchas gracias por estar ahí, por seguir ahí. Y como todos los programas, les cuento de Zephyrus. La magia está más cerca de lo que imaginas. Tus personajes favoritos de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars ahora también forman parte de tus espacios. Fragancias inspiradas en ellos, pensadas para acompañarte todos los días. Zephyrus, aromatiza tu mundo. Mira. Llegó lo nuevo de Zephyrus, inspirado en los personajes de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars. Colecciónalos todos y convertí cada día en una aventura diferente. Zephyrus, aromatiza tu mundo. Seguimos con la posta para que ustedes vayan adivinando qué es lo que realmente me pasó. Opción A, te lo digo a vos también, Adri, ya te salude para que los presentamos. Adrián Montserrat, que nos acompaña todos los martes. Aplauso Muchas para gracias. Adri. Te sumo a vos también a ver si adivinas. Dale. Opción A, me invitaron a salir a cambio de 20 pares de zapatos. Opción B, en la primera salida ya me propusieron casamiento. Y opción C, un camionero frenó en la ruta porque a mí se me paró el auto y me llevó a destino. O sea, me acercó a una estación de servicio, pero me dijo que a cambio quería una salida. Esas son las opciones. ¿Qué opinas, Adri? Okay. A mí me encantaría que fuese la A. Me encantaría que aceptar la cita y tener los 20 pares de zapatos. Ah, vos también querés. No, sí, también. Total. Chicos, ¿ustedes se venden por 20 Contramaterialista. pares de zapatos? Pero 20 pares de zapatillas, ¿sabes qué? Es un montón, sí. Bien, ok. ¿Cuánto sale un par de zapatillas? No tengo idea. No sé, pero Ciento y pico, es un montón, 130. es un montón. Sí, depende. Escúchame, Bueno. yendo. Bueno, a ver en el chat, ahora en un ratito vamos a ver el chat, a ver qué sigue opinando la gente. Adri, contanos, estuviste Bien. en la band premiere de Michael Jackson. Fanática Exactamente. soy. Estuvimos en la van premiere de Michael Jackson Sí. y la película también despierta un montón de temas, ¿no? Sí. Porque es una figura súper importante, el rey del pop. Y directamente Sí. había mucho para tratar sobre la peli. Esta peli es una biopic y los derechos de la película los tiene directamente la familia, el patrimonio de Sí. Michael Jackson. Y se han generado un montón de polémicas, obviamente, en figura al entorno de Michael Jackson, pero no vamos a hablar específicamente de eso. Vamos a hablar de la parte luminosa, de la parte artística, de la parte celebratoria de Michael Sí. Jackson, porque realmente lo amerita. Además de eso, traje cuestiones que tienen que ver con los padecimientos que tenía Michael Un Jackson. montón. Tuvo una vida Uf. compleja, ¿no? Muy compleja, Sí. muy compleja. Esto es prácticamente, vamos a seguir un poquito el relato de la biopic, que la biopic habla sobre gran parte de la infancia, de una dura infancia que también tuvo Michael Jackson. ¿Por qué esta dura infancia? Porque él estaba, de cierto modo, era el líder de Jackson 5, de esta banda con Uy, los hermanos. Siendo el más encantaba, chico de la sí. parte. Exactamente, siendo el Ahí va, más Jackson chico. 5. Fíjense en que era con el resto de los hermanos. Sí. Y hay una particularidad porque realmente él era quien brillaba. Y sí. En los escenarios él era realmente la voz. Ahí tenemos un fragmento de lo que es la película para que veamos también cómo lo recrearon. Hay una recreación espectacular con respecto al maquillaje, Sí, tremendo. la elección de los actores, del niño Michael, que es deslumbrante. Pero a su vez hay algo que lo trata la película y que lo vamos a hablar, que tiene que ver con respecto a su familia. ¿Qué es? Que él recibía mucha presión con respecto al padre. ¿Vieron como la historia de Luis Miguel? Tremenda, la serie de Luis Miguel, tremenda. Bueno, pasaba exactamente lo mismo. Y acá vemos un fragmento de cómo es que bailaban. No sé si tenemos sonido, no sé si esto A sale ver, Stephen nos dirá. con sonido o no. Pero bueno, ahí vemos un poquito de cómo es que se armaba este Jackson 5. Y vamos a ver cómo se destacaba Michael Jackson ya de chiquito bailando y cantando.
Que es ese Yo que quiero tiene el contarles gorrito. que soy de toda la vida, fui fan, estamos hablando de lo artístico de Michael Jackson como bailarina, imagínense que Claro. me parece de las personalidades de la historia más talentosas que han existido, no solo por su canto, su baile y su estilo único e irrepetible. Sí. 100%. Yo creo ahí sí que hay algo más de la técnica y de lo que pueda aprender la persona. Me parece que hay personas que nacen como con esa luz. Sí, totalmente. Y que va más allá del talento, de cómo canto, de cómo baile. En este caso, bueno, Michael Jackson era una persona completamente que atraía, se subía y te dabas cuenta que llegaba y que estaba ahí presente. Es que tiene que ver, y encima con talento, viste que hay gente que es angelada sin talento, él tenía un talento único, Sí. único, realmente Sí. un estilo coreográfico de baile que no existe en el planeta. Una voz Única. Sí. completamente descomunal, y encima es eso que decís vos, estaba angelada, era un ser. Claro, con porque luz. los hermanos también eran igual de talentosos, digo, no sé si igual de talentosos, sé si pero igual de eran talentosos. muy talentosos, cantaban muy bien y bailaban muy bien, Sí. pero él tenía algo distinto, La chispa no sé que qué no es se exacto, encuentra. ese no sé Total. qué. ¿Y de qué Sí. más trata la peli? Bien, habla sobre el vínculo también familiar, padre y madre. Ellos son, ahí tenemos Sí. en foto, tenemos a Joe Jackson y Katherine Jackson, padre Esos y eran los madre. padres, sí. Típica familia, ¿no?, norteamericana, donde la madre hacía las cosas de la casa Sí. y el padre era quien decía, bueno, vamos a generar ganancias con algo. ¿Y con qué hacía? Explotaba de cierto modo Al a hijo. sus... Exactamente. A sus todos los hijos. A todos los hijos. Le decía, de 9 a 17 horas, por ejemplo, tienen que ensayar, no tienen que tener otro tipo de vida. Y eso, de cierto modo, le marcó la infancia a Michael Jackson, porque no tenía La vínculo. vida, no solo la infancia, la vida, eso te queda para toda la vida. Exactamente, y por eso también en la película, y como también sabemos con respecto a lo que fue pasando a lo largo de la vida, hubo algunas cuestiones que fueron para muchos tildados por extravagantes, pero también tiene un vínculo donde él, por ejemplo, que ahora seguramente vamos a ver en imágenes, él adoptó como amigo a un mono llamado Bubbles. En ese momento, vale decirlo, era legal, ¿no? Claro. Obviamente que Claro. ahora no lo es. Claro, Gracias a Dios. Y a su vez también él había construido como si fuese un parque de diversiones propio en su casa, Sí. que el famoso como Neverland. Neverland. Que bueno, no nos vamos a meter ahora No. en ese tema, pero bueno, hay un montón, hubo muchos Sí, juicios. sí. con Totalmente. temas muy delicados. Que, bueno, en este momento no vamos a ahondar en eso, que supuestamente sucedían en Neverland, cosas que nunca se terminaron de confirmar y que no se terminaron de culparlo, pero ahí está. Bien. Totalmente. Y aparte está bueno esto que remarcás, Sil, porque en la película también, en un momento, por ejemplo, compra el Twister, el Sí. juego ese Ajá. de los colores. Uy, qué juega. Y él lleva el juego muy contento para jugarlo con los hermanos, que los Sí. hermanos ya están más grandes, y los hermanos le dicen, no, mira, ya estamos grandes, nosotros no vamos a Claro. jugar con vos. Ay, Y él termina jugando, esto es un spoiler muy chiquitito, porque pasa en la vida real también, él termina jugando con el mono al Twister. Mi vida, mamita. Entonces, habla también de cómo era el vínculo que él tenía Y con su alguien. soledad, ¿no? Exactamente. En la película hay extractos de la vida real, hay imágenes de la vida real o es toda actuación. Toda actuación, todo Bien. ficción, todo recreación. La particularidad es que quien lo interpreta ya de grande, a él, a Michael Sí. Jackson, es el sobrino, es Jafar Jackson. Y cuando, muchos dicen que cuando lo vieron... Se llama Jafar. Jafar, exactamente. Como el Jafar, el de malo de Aladdin. Aladdin. Sí, el malo, sí. Sí. Y muchos dicen que cuando lo vieron y cuando hicieron las primeras pruebas de cámara decían, no lo podemos creer, es como Michael Jackson versión 2026. Sí. Una locura. Ahí lo vemos una Mi foto con... duda es Sí. si este Bubbles. chico realmente canta así o hay alguna especie de arreglo en la voz o algo, porque es increíble. Estuve buscando y está la fusión entre Ah. los audios originales de Michael Jackson y la voz de él. Ah, bien. Pero sí baila Qué de laburazo una metieron, manera ¿eh? increíble. Qué laburazo. Este chimpancé Ay, mami. sigue, Bubbles. sigue vivo, ¿sí? ¿Cuántos Tiene años tiene? 43 años Mi Te vida. amo, mi amor. Hola, cosita bonita. y ¿Dónde está viviendo? viviendo en Los Ángeles y la verdad que es increíble porque volvió a ser noticia Mamá. a través de la película. Porque Sí, decían, igual está enjaulado, ahí veo una jaula. Sí, lamentablemente. Pero bueno, más allá de esto, Ay, vamos a mamita. meternos en unos hitos muy importantes A de ver. Michael Jackson, artista. El primero de ellos tiene que ver con que tenemos
el famoso paso de baile, que yo lo traté de recrear. Moonwalking. Muy bueno. Moonwalking. Obviamente que no lo pudo hacer, que en el año 84 es donde lo hace por primera vez, Sí. cuando canta Billie Jean. Billie Jean, stop my love. Me encanta que lo recreemos. Bueno, este paso de baile, cuando lo hacen ahí, no sé si tenemos el video, pero en el video, y no sé si podemos dejar algo del audio, A ver. pero en un momento se ve la reacción de la gente cuando por primera vez él hace el paso de baile, como un A ver. tema. Ahí va, Ay, Billie por Jean. Ay, te amo, Michael. No hay audio. Bueno, bueno, perfecto, por los copy. Bueno, la gente se levanta como diciendo, che, lo que estamos viviendo acá es algo espectacular. Mirá cómo Miren se las movía. piernas. No, tremendo. Dios. Lo que se movía, una locura. Él no cantaba canciones, él construía mundos también, él era directamente una performance impresionante lo que hacía, pues no solamente cantaba, bailaba, sino Tremendo. también... Ahí está, Moonwalking. Te Bueno, reatrapa. si Sí, después sí. pueden buscar el video con el audio a la gente en sus casas, en ese momento la gente se levanta. Hay como una cuestión, como un partido de fútbol. Ajá. Sí. Algo impresionante como él transmitía directamente con un paso de baile, algo brillante. Porque aparte lo hace parecer fácil y es recontra difícil lo que está haciendo. Sí. Eso es cuando te das cuenta que es un buen artista, cuando canta o baila o hace acrobacia o lo que sea, y dice, parece re fácil. Total. Es que sos Sí. crack haciéndolo. Total. Totalmente. Además de esto, hay un disco, un álbum en particular. Así era mi cuarto. Mirá. Yo tenía mi cuarto todos pósters de Michael Jackson Me y de muero. Luis Miguel. Mirá. Mirá, justo. Hay un disco en particular, un álbum en particular que para él fue un bisagra en su carrera como solista, Sa. que fue Thriller, donde tenemos el icónico videoclip Sí. que dura 14 minutos. Sí, zarpado. Un cortometraje ya. Sí, exactamente. Él directamente ahí entendió que, diciendo yo tengo que tener algo cinematográfico, y Thriller se inspiró en las películas de terror de los años 60 y 70. Thriller, no sé si tenemos también imagen, ahí vemos Por un poquito con respecto a cómo lo iba construyendo. Esto está muy bien recreado en la película, esto es el videoclip original. Chicos, aparte estamos hablando de hace 1.000 millones de años, Sí. donde los efectos especiales no eran los de hoy. Esta coreo, obvio que todos los bailarines no la sabemos de memoria. Claro. Sí. No tengo espacio para bailarla, pero todos la sabemos de memoria. Incluso en la La peli coreo. se ven los efectos especiales. Esto que decís, ¿Sí? se ven como, en algunos casos, cómo los hacían. Mira, y Está claro. buenísimo. Y sí, y era zarpada. Quiero decirles que Qué laburo. yo cuando vi este videoclip me dio miedo. No sé, Sí. los Sí. que no lo recuerdan, les cuento el final. El final, supuestamente esto es un sueño, pero él termina viendo a la chica a los ojos y los ojos se le ponen verdes como era cuando era un zombie. Claro. Me cagué toda, no dormí por un mes, Sí. Es zarpado. Es que esa manera de construir, él empezó a pensar todos los videoclips, ¿no? Construir universos. Y esto es que él batió el récord de ganar 8 Grammy en una noche con Thriller, con el álbum. Récord que hasta ahora lo tiene y Sí, nadie lo pudo obvio. superar. Fíjense en la cantidad de Grammy ahí que tenía en la mano. Y no va, y la película también, perdón que te lleve, Sí, Adri, por favor. La película también trata de lo que él padecía, ¿no? Justamente vamos con eso, porque no solamente la imagen era lo que proyectaba, él Sí. vendía muchas veces con la imagen. Sí. ¿Pero se acuerdan del famoso guante que lo tiene ahí como muy característico? sí. Bueno, todos en un momento usábamos el guante Un solo cortadito guante. Sí. y uno solo en honor a Michael. Como Elsa, que tiene poderes de hielo. Pero bueno, pero Te amo. Igualito. Claro, igual. Pero ese guante en realidad ocultaba un padecimiento que él tenía. Él tenía la enfermedad de vitiligo, una enfermedad autoinmune que realmente no tiene cura, sino que se va tratando. Es una enfermedad que se va generando, va perdiendo pigmentación la piel. Y ahí el guante, lo y que él... explica, perdón, Sí. Sumo Data, se van viendo partes de la piel sin color, entonces son manchas blancas, a veces Exacto. más grandes, a veces más chicas, y supuestamente con el pasar de tiempo cada vez son más las manchas que hay, ¿no? Sí, Y más exactamente, grandes. exactamente. Se le van generando diferentes tipos de manchas y él lo que hacía en Sí. su momento de la carrera, se maquillaba con, obviamente, con otro tipo con algunas cremas y demás como para ocultar esas manchas que tenía, hasta que en un momento dejó de combatirlo y decir, bueno, el tema de la pigmentación, soy así y ya está. Pero la verdad que es bastante complicado. Él no lo subraya en la película, pero sí cuenta, porque vemos en un momento que se está maquillando y vemos también cómo está ocultando con un guante
eso que la verdad que le hacía muy No mal. hay que pensarlo con la cabeza de hoy, que gracias a Dios el mundo en muchas cosas ha evolucionado. Hoy somos más empáticos con los padecimientos ajenos. Hoy las personas, al contrario, muchas veces hasta usan sus redes sociales para descargar sus padecimientos o sus diagnósticos y llevar adelante una enfermedad o los tratamientos acompañados de su público y de sus seguidores en redes sociales. Hay que ir con la mente de esa época donde todo se ocultaba, donde nada se decía, donde de hecho uno no contaba ni siquiera sus problemas. O sea, era la famosa frase de los trapitos se cuelgan en casa. Claro. Era todo para el afuera está bien, entonces uno no hablaba ni de sus enfermedades, no hablaba ni de sexualidad. No. Claro. Era tremendo lo que padecían las personas homosexuales, la persecución, porque también no lo podían ni siquiera manifestar a eso. Perdón. O sea, era otra vida. Es muy difícil para que Sí, que no los había chicos hoy en conciencia. día tomen conciencia de lo que era vivir en ese momento. Incluso el propio Michael Jackson siendo negro. En un momento dicen, che, flaco, vos más de acá no podés llegar porque sos negro. Porque sos afroamericano, claro. Y fin. Y bueno, y después él pudo romper con eso. Si ven la peli, está muy bien graficado, pero también, digo, era un tema que hoy ya lo romp... Bueno, creo que... En este país sí. En este país sí. Venimos de lo que pasó en Brasil, de una Sí, Argentina en Brasil. sí, Bueno, no vamos sí. a ahondar en eso ahora, pero a ver, yo lo que digo siempre es, gracias a Dios avanzamos mucho. Hay mucho todavía por construir y mucho por seguir edificando en esas bases que se están formando hoy en día, gracias a Dios. Y cuando digo esto es con respecto a todo, ¿no? Vamos avanzando como sociedad. También vamos a hablar este jueves del tema animal. También ha progresado un montón sus derechos y no al maltrato. Pero falta un montón. Exactamente. Hay 3 casos de celebridades que padecen vitiligo. Una de ellas nos toca muy de cerca, que es Charly García. El icónico bigote de Charly García, en realidad el cambio de la pigmentación era directamente por el tema del vitiligo. ¿Ustedes sabían eso, No, chicos? ¿sabes que yo me enteré con ustedes que es Mirá. eso? Pensé que era teñido, ¿entendés? Sabes que yo antes también creía que eso era teñido. O sea, pensé que eran canas Sí, y total. teñido. No, una locura. Ojo, mucha gente, a ver, ¿qué ponen? ¿Podemos hacer un parate y leer el chat un poco? En la mitad de tema. Desi, Stephen. Así vemos. A ver si ustedes también ya sabían lo del bigote de Charlie. Yo no sabía que tenía Sí, vitiligo. incluso hay gente que... Que hace bueno, poco lo operaron a Charlie la semana Ah, pasada, mirá. creo, sí. En este caso, bueno, el Charlie es Un beso vitiligo, gigante, pero lo si no queremos. también a veces tenés como una especie de lunares que hacen que el pelo te crezca de color diferente. Sí. Sí. Nico ahí dice de que vive en Rosario. Nico usa filtros así. Nico, tenés que subir a tu Ah, Instagram, bueno, Nico es súper. así. O a mí podemos en el @almodoescudero subir filtros como los que hablamos hace un rato. Agus, ey, ¿por qué le sacaron la foto a mi hermana? Por Babs. Pusieron la del mono. No. Agus, yo no llegué a presenciar su boom en la industria, pero sí recuerdo el día que falleció, la tristeza era total. Creo que fue en el 99, si no me equivoco, Adri. Yo, devastada que mi ídolo había fallecido encima a una edad tan temprana, tenía 50 años, si no me Claro. equivoco. Sí, sí. El tema es que los biopics, películas, no tratan el tema de la pedofilia probadas y con acuerdos económicos. No trata de eso, va por otro carril. Por eso nosotros lo marcamos acá. Mario, que te mandamos un beso gigante. No trata de eso, trata más lo que estamos hablando Lo ahora, ¿no? artístico. De lo artístico, de la soledad, de las exigencias de la familia. Y ahora estábamos entrando en el tema del vitiligo. Pero nosotros lo nombramos porque, bueno, es algo que sucedió, que hay cosas que no se probó. De hecho, la justicia nunca lo condenó por eso. ¿Qué otros mensajes tenemos? A ver. Quiero queque. ¿Qué dice el pelado? ¿Un panqueque? Quiero queque. ¿Qué es? Nico, te amo. Sigo desde original. Me muero. Bien. Mirá. Bueno, Bien, y hay 2 celebridades más que tienen que padecen ¿Vitiligo? de vitiligo. Sí. Una es John Hamm, el protagonista de Mad Men. Yo no sabía que realmente tenía. Él dice que se lo maquilla tanto... pero eso ¿estás hablando de la barba? No, las manos y los pies. Ah, Él tiene ok. las manchas ahí. Y él se maquilla manos y pies cuando amerita la toma. Entonces, dice que hasta ahora no le está generando ningún tipo de problema. Y él lo vincula directamente con el estrés, porque se le despierta en Mad Men luego de tantas horas de rodaje. La verdad, algo llamativo. Y acá hay un caso muy particular, ¿Cuál? que es de la próxima celebridad, que es Winnie Harlow. Tiene casi 10 millones de Ajá. seguidores. Dios. Es un ícono de la moda, una modelo, que en realidad ella modela y lleva con orgullo Sí. el tema del vitiligo. ¿Sabes que celebro mucho estos casos tan visibles? Porque cuando un famoso
en este caso estamos hablando del vitiligo, pero cuando un famoso padece algún diagnóstico, una patología, y lo hace público, hay mucha gente, muchísima gente en su casa padeciendo un montón de cosas diarias, graves o no tanto, y se siente acompañada, y siente que tiene una respuesta, y siente que hay un tratamiento, y siente que saca su vergüenza. Digo, miren lo bella que es esta mujer, lo hermosa y a ver, y digo, y la cantidad, ¿cuántos seguidores me dijiste, Adri? 10 millones de seguidores. Una locura. Y lo que factura, ¿no? Lo que factura esta mujer. Entonces, si uno está padeciendo eso, le da más confianza para salir con seguridad y no sentir la mirada que tanto tenemos en el hombro, ¿no? Incluso, por ejemplo, desde las Barbies, bueno, también han cambiado mucho porque incluyen Barbies que antes no existían. Por ejemplo, salió una Barbie con síndrome de Down hace poco, lo cual me parece que está buenísimo. Ay, me estás cargando, está no buenísimo. sabía. Porque las nenas también se identifican con eso Por y supuesto. se pueden ver a través de este juguete, que no es un juguete cualquiera, estamos hablando de una marca hiper famosa, icónica, entonces me parece que está más que bueno eso. Bueno, y un poco lo emparento con esto que vos decías, famoso que dicen, che, yo soy así. Y en la casa seguramente hay alguien también que es así, se siente identificado, bueno, y le da un poco de seguridad. Sí, totalmente. Y digo, también cuando Tines tú es el anteaño contó que padecía ataques de pánico, creo, no me quiero equivocar. Bueno, primero que todos la abrazamos como seguidores de ellos y como una figura que queremos tanto en nuestro país. Y segundo, muchos chicos sintieron que se puede seguir en la vida, que se puede ser exitoso igual, que se puede seguir peleando teniendo eso. Alejandro Sanz también contó, cuando un famoso que es tan querido y que sigue tantas multitudes, cuenta, o no sé, gente que ha atravesado tragedias en la vida, Pampita, bueno, no nos vamos a ir a temas tan tristes, pero cuando es público ayuda a mucha gente, ¿no? Totalmente de acuerdo. Un dato solamente para hablar de Winnie Harlow. Winnie Harlow es la cara de Victoria's Secret, o sea, directamente. Y con esa cara, sí. Y también tiene acá algo que ver con respecto a las marcas, donde diciendo, bueno, no, como lo que decía Nico, no es que estamos buscando lo ideal, sino que también referentes también como para la gente. Totalmente. Me encanta, Adri, gracias por esto. Quédate porque vamos a hacer un juego, el juego de la convivencia. ¿Están listos en su casa? Sí, miren, re. ¿están listos? Vamos a tener A ver. tarjetas. Sí. Tenemos dos. Bueno, no importa. Bueno, juegan la China y sí. Y la China. Yo Ok. en el bar. La China, yo tampoco juego entonces. Acá está. Bueno. Ok, juegan Bien. ellos dos. China. Vamos a. ¿Qué? Que son las mujeres del grupo. Me gusta. Jugá. No. Se recalentaba. Jueguen ustedes al juego de la convivencia. Ok. Tenemos más audios. La gente estuvo dejando audios en nuestro WhatsApp, que ya no me acuerdo cómo es. 11 35 99 60 26. Nos están dejando audios de qué no se fuman de su marido, maride, mujer, pariente, novio, novia, conviviente, roommate. ¿Qué no se fuman? ¿Qué cosas no toleran ni un poquito? ¿Y qué cosas dicen? Bueno, me lo banco. Y seguimos con la consigna de la posta, Excelente. obviamente. ¿Están listos para empezar Sí, el juego? re. For sure. Recordame entonces, si no me lo fumo para nada, es verde, es roja. Ay, chicos, ay, no. Es roja. Bueno, mamita, ¿para qué me invitan si saben cómo Hay me que pongo? recordarle que el rojo es tipo ni loca. Claro. El verde es obvio que te lo rebanco. Nunca está de y el amarillo más. es tipo, no sé, discutámoslo. ¿En Nunca serio, está de Nico? más. Nunca está de más. Por favor. Qué Dale, por cosa. favor. Vamos. A ver, Empezó el juego de la Dale. convivencia. esa es mi cámara. Trae a sus amigos a jugar a la Play todos los días y se quedan hasta las 4 de la mañana. No, rojísima, chabón, tengo que descansar, papi. Pero China, dale. Pero quiero pensarlo tiene que- segundos. ¿Qué? Me imagino en situación, ¿entendés? Pero Mis para amigos- China, todos los días vienen a jugar a la No lo Play. mato, no. En un horario que yo no estoy, adelante. 4 de la Hasta las 4 de la mañana. Y yo trabajo mucho. ¿De lunes a viernes? No, está bien. Yo lo charlo, le planteo, che, me joden. Se nota todo, que recién empezó a convivir. Bien. Yo le banco todo. No, ni en Dos, pedo. Adri. Mi amor. Bien. Yo, es que sería raro. Yo no. No, y tu novia No, todos los no. días invita a mí a jugar a la- Rojo bien. rotundo. Lo que yo más odio de la convivencia es que me dejen las cubeteras vacías, sin agua, sin hielo, y abrir y encontrarme la cubetera vacía. Totalmente. Eso es molesto. ¿Saben Total.
¿Saben qué más odio que eso, que no sé quién es? Oyentes, los amo, ¿nos pueden decir sus nombres? ¿Cómo Sí, verde? digan. Para mí verde. Para mí rojo. No, me chupo No, huevo. para mí verde, pero quiero sumar algo que odio yo es, al contrario, llenar la cubetera. Que se me va cayendo. ¿Cómo se llena una cubetera y se mete en el freezer sin tocar toda la cocina? Entiendo. No, Sí. no, No, que ¿cómo haces se. No. eso? Te Es rendís botellita. y que si se vuelca, se vuelca. Y después pasas el trapo. Sí, obvio. Imposible. Va. Bien. Bueno, Bien, vamos. se levanta de la mesa antes que termines de comer. Ah, no pasa nada. Andate No. tranquilo. Bancame que termine ¿Qué? de comer, boludo. Nah. Bancame que termine, no te cuesta nada. Boludo, y me ¿Pero quedo por comiendo qué? sola ahí a la noche como un hongo. ¿Pero qué tiene de malo? ¿Por qué no? Ah, ¿Por sos qué? cero compañero. No, pero si un día te querés No, ir no, porque no estás estamos cansado, hablando, no estamos hablando de Cotidiano. unos días. Estamos hablando de cosas que no suceden pasa a menudo. nada. Sé tu vida. No pasa No, no nada. hagas tu vida, hacela conmigo a tu vida. Ay, qué pesada. Buah. Hacé conmigo a tu vida. Pero por Cada favor. vez que llegas de laburar, está con tu suegra tomando mates en la cocina y siempre se quiere quedar a comer. Pero me llevo mejor con No, la suegra que ¿cómo? con mis Rojo. novios. No, Así no que Es la mejor. rojo. Me cae bien, entonces estamos bien. Todos los días, cada vez que uno Sí, llega. no pasa No, nada. es rojísimo. Un beso a todas mis ex suegras que las quiero, a las 3. Ay, por Dios. A las 8. Ah, era un montón. Pará, amo a todas mis ex suegras, amo todo, me llevo barba, pero todos los días venís a tomar mate y todos los días te quedás a comer. Bueno, no pasa nada, que se quede. No. Pero si se queda, Un que limpie y que montón. cocine. Ah, bueno. Tiene por costumbre, ay chicos, A ver. Tengo miedo. lavar la ropa interior en la ducha y dejarla colgada en la canilla para que se seque. No pasa nada. No pasa nada, chicos. Lo rehago yo aparte de eso. Para, también. si no pasa nada es esto, yo te digo verde igual. Ah, bueno. Ah. Chicos, no verde. entendieron la no, consigna. Sí, sí. Ay, por favor, ¿quién los Bueno, compró? no pasa nada, No verde. pasa nada, es verde. Listo. Sí, para mí también es verde, o sea, No me pasa ocupo nada. yo. O sea, no está bueno, pero bueno. ¿Vos no lavás tus bombachitas en el...? No. Ah, Bien. Sí. pensé que sí. Deja todo desordenado la Sí. casa y dice, después lo ordeno. No. No, no. Los dos al unísono, No, rojo. no, no. Bien, bien, Mandate bien. a mudar, amor. Eso lo vivo todos los días, o sea. ¿Cómo Bien. verde? No. Y si eso es lo que vivo Ah, todos los días. Pero roja. Y bueno, Tampoco te sí, metas roja. con- Bueno, llega tarde y hace ruidos para acostarse Ah. y te despierta. Ah, los detesto cuando hacen Ay, eso. que soy yo, chicos, perdón. No, no. No. Yo llego a las 10 de la noche, él por ahí ya terminó de trabajar, entonces como, hola, amor. Yo llego a la 1:30 de la mañana. Total. Todos los días. Pero no hagas pero tanto hago ruido. ruido. Cuando Claro. vuelvo de trabajar de boliche lo mismo, llego a las 4:30, hola amor, toda despeinada, No. con olor a pucho. No, Bueno, me putear, despiertes ¿entendés? cuando entré en sueño. Mi sueño es Sí. sagrado, trabajo todo el día, Claro, necesito dormir total. 6 horas seguidas por lo menos. Me pasaba al revés. Salía con uno que se levantaba a las 5 de la mañana Sí. porque a las 6 empezaba el programa Sí. y me quería matar porque yo tengo el sueño medio liviano. Ay, entonces sí, despertar a yo mí me también. despertaba horrible. Me todo. pasaba, me A mí pasaba. lo que no me gusta es que prendan las luces, que de golpe están todas las luces No, prendidas. total. No, ¿por qué No, prender No, toda la pero luz? eso es una guachada. Me Si pone te Sí. prenden de las humor, luces. sí. Me han prendido las luces. ¿En Me han serio? prendido las ¿Pero luces. del cuarto? Sí, sí, todo. Sí. De golpe veía y era como, son las 3 de la tarde, parece. No, pero Adri, ¿te separaste en ese momento? No. Lo Yo bancaste. fui muy permisivo. Vos sos medio gauchito, Yo Adri. soy muy Mirá permisivo. que es gauchito, Tiene He Adri. cara de sido muy bueno, bueno. Adri. Sí. He sido muy bueno. Pero ¿y qué le decías? Porque aparte quiero decir algo, hace mal a la salud. Sí. De repente que tenés la melatonina alta y de repente te prenden las luces, el cortisol se te disparó, Claro. te agarra un... No te pueden prender la luz en la Sí, retina. sí. Y yo no entendía nada. ¿Qué, Claro. qué hora Pobre es? Adri, Decía. me da pena, Adri. Es Pobrecito. como un osito cariñoso. Mi vida. Bueno, no paga, los servicios que le toca pagar, no los paga a tiempo nunca. Todos los No. meses se vencen los servicios. Pésimo. ¿Los paga él al final de cuentas? No, depende. Lo que Lo le que le toque toque. pagar, no lo paga. Bueno, pero se come. No, chicos. Se come él el atraso. O no sé, Pero- una quien está en... Me No, cortan- gorda, me depende cortan el cable, te cortan el claro. cable, gorda. Esta No, chica China, está muy permisiva. no, es que a la China le No, falta chico. convivencia encima, no la No, Es verdad, no, puede no. ser, puede tiene. ser. Le falta porque viste que está en la etapa sí, de todo sí, bien, claro. rosa, no. A ver. A ver. Se come el último postrecito que vos te compraste especialmente. Mirá cómo sacó el rojo. Con la comida no. El último postre. Más o menos. No, ni chance. ¿Te Yo comes si me eso? compré el alfajor y Te lo vos clavaste. te comiste mi alfajor. Roja. Bueno, igual permito No. todo, pero. A lo en sumo, realidad no me che, gusta. pedime un helado si te comiste lo mío y listo. Sí, pero cuando te despertaste 3 de la mañana, No, que no, pintó, no. y vas al cajón y decís, ¿dónde está el chocolate? ¿Dónde está el chocolate No, me que me enloquezco. compré? Me enloquezco. No, todo bien. No hay No chances. pasa nada. Se adueña del control remoto. No pasa nada. Todo el fin de semana
decide él. No, Fútbol. No. Fútbol, Harta de- rugby, de automovilismo. clásico. No pasa nada. No, yo rojo. Yo que veo muchas películas, rojo. Porque, Rojo. No, rojo. Ish, es insoportable, chicos. Super Pero aparte, la verdad es que hoy no miramos mucho tele. Como que te vas con la tele, yo me voy con el celular a la pieza, chao. Sí, pero bye. vos querías, no sé, Pero está estás todo el día, escuchando querés ver todo. tipo Netflix, on demand algo. Claro, lo escuchás de fondo. ¿Querés ver a Me on demand? No, no, mamá, mira, no, perdón, ¿puede no molestarme? Puede, Gracias. Puede. No te ataques. Deja la ropa sucia en el piso. No, bueno, no, flaco. Tirala, como Sí, decías no vos, sé, igual, en el tacho o la bala. Métela O en el llevarla al lavarropas y lavadero. listo, tal cual. Roja. Exactamente. Rojísima. Rojísimo. Se va a dormir, o sea, se van a Sí. dormir juntos y él necesita o ella dormirse con la tele prendida. ¡No! No, chicos, no duermo con ruido. Yo no No. duermo con ruido. Me pongo ¿Vos, mal. Adri? Yo conocí una chica que lo hacía e incluso se prendía una luz. Oh, yo tengo problema con las luces. Qué Se prendía una luz molesto. para dormir. No podía dormir si no estaba la luz prendida. ¿Pero qué tenía? ¿15? No sé. No sé. Tipo Trauma, 8 le años, quedó un viste que trauma los de nenes... chica. No, pero viste que los nenes no pueden Claro. dormir sin Ahora Claro, viene exactamente eso. un cielo de estrellas viene ahora, como que se No, ilumina. Dios. Comprale Pero eso. pará, Adri, ¿vos lo bancabas? Con esa persona no conviví tanto, pero Ah. las veces que me quedé a dormir en la casa, pasaba Es que hay eso. veces que no te queda otra, ¿viste? Sí. Quiero decirles algo, no podría dormir con ninguno de ustedes tres, porque yo muchas veces me voy a dormir con la tele prendida. ¿Hacés? No la mato. ¿Vos sos ruidosa a la noche? Cero ruidosa. Y de hecho... ¿Roncás? No, cero, por favor. Ay, Las yo sí. princesas Ay, por no favor. roncamos. Yo soy No fina. solo lo pongo en mute, sino que el modo imagen Sí. le saco todo el brillo veo casi sombras, pero a veces... Pero no sé, tengo apagala. diferentes... No, bueno, pero yo también tengo diferentes horarios. Vengo del Claro. programa allá arriba, 1:30 de la mañana, Toda o sea, pasada. Sí, qué sé Sí, yo. sí, No, Bien. claro, no. Bueno, te invita gente sin avisar. Llegaste a tu casa y hay una comida en tu casa. No, Muy bien, no. Muy bien, Yo Nico, vengo muy bien. cansado, vengo sucio, me quiero bañar, quiero sacar los perros, avísame por lo menos. nervioso. No, viejo, no. Adri, Muy bien, Nico. Rojo No, rotundo. Rojísimo, absoluto. Chinita, Y yo te la banco un poco, una vez, 2 veces, te la charlo, che, avísame, yo tengo ganas de estar en casa con vos. Pero bueno, yo soy muy flexible, yo me Mirá. sumo, ¿entendés? para que acá un amigo me Soy está segunda, sumando soy una muy segunda. que es ¿Qué? la novia de un amigo, me pone, Mm, hacía número 2 en el baño sí. con la puerta abierta. Al principio se la bancó porque estaba enamorado. Y después no hubo vuelta atrás. ¿Qué necesidad? Subtitula una cagada. Pero qué necesidad. Aparte, incómodo para ella. Ahora, dense cuenta de algo, ya sé que estamos re arriba y todo. Dense cuenta de algo clave. Es re importante llegar a acuerdos. Sí. ¿Vieron Sí. como ustedes decían, no, no, no? Mm. O, Límites. ay, sí. Y mientras uno ponía verde, el otro rojo Sí, Sí. tal y cual. el otro amarillo. Entonces Sí, es límites. llegar a acuerdos para una convivencia, No, total. porque el futuro viene en casas separadas, chicos, y con casas separadas ¿Qué? hay que poner más guita. Felices los 4 también. Sí, yo ¿No? pienso lo mismo. No. Con casas separadas, Estaba ¿no? hablando- Sí, feliz. Va, qué sé yo, no Una sé, relación digo, abierta. no, yo Sí, no hablando. afirmé, No. yo digo. Pero perdón, Opino entonces lo si mismo. vos me estás diciendo que felices los 4, quiere decir que avalás la infidelidad. Porque ¿qué, no estás de novio? No. Si vos, sí, porque si vos estuviste de novio ¿Por qué hablamos de sin, esto? sin vivir en la misma casa Sí. y eso implica que es infidelidad, No. no mires para abajo, Nicolás, mirá cámara. Se puso nervioso, ¿eh? Hola, para nada. Encima estás mirando al monitor, mira tu cámara que no sé cuál porque es. yo sé cuál es, me mareo. Porque cámara escuchá, es- no es esta, es No, esta, esa. es esta. Ahí está, esa misma. Escudero. Escuchá, no, porque tengo sentimientos encontrados con esto de la infidelidad. Porque yo creo que nos tenemos que meter ahí. No, tenemos que meternos Ah. en tema besos, pero bueno, bueno, a ver. no, bueno, después te digo. Pero, otro día. pero lo podemos traer otro día el Sí, tema de sí, la sí, obvio, infidelidad. re obvio. Tengo... Y si realmente los humanos somos monogámicos. No, cero. ¿Qué? Bueno, Cero. habla por vos. Yo Cero nunca en mi vida monogámico. fui infiel. No, pero la nunca mujer es en mi diferente. vida. No, la mujer no. Sí. El 99% de mis amigas lo fueron. Totalmente, yo avalo eso. Yo nunca fui infiel. Muchas de mis amigas Siguiente. No lo sé. fueron. Así que no tiene que ver con el género, no seas desubicado, Nicolás. Tampoco está mal ser infiel. Bueno, después otro día hablamos. Otro día vamos a hablar de esto porque ahora me quiero meter directamente, Adri, en un tema
también controversial. Chicos, tratamos muchos temas. Los amo. Gracias a todos por acompañarnos ahí. Mucho en mensaje ahí, Dos Reyes Stream, Sí. acá en Inc. Si pasan por la puerta de Niceto Vega, ¿qué altura estamos de Niceto Vega? Nos pueden ver en la pantalla gigante. Está espectacular todo esto, la verdad. Gracias a todos los que están ahí. Casi 3.000 personas en vivo. Es un montón. Es un montón, Son lo más. Porque estamos tratando temas que nos tocan a todos, que a todos nos atraviesan. Como digo siempre cuando hablo de AME, no importa la edad que tengas, te atraviesa todo lo que hablamos. No importa cuál es tu partido político, te atraviesa todo lo que hablamos. No importa dónde vivas. No importa si tu situación sentimental. No importa nada, no importa. AME es para todos nosotros. Gracias por acompañarnos. Tercer programa. Estamos súper felices. ¿Ahí qué dicen? Pompeya. Luis Advíncula. ¿Qué dice? Ni idea. Mándame un saludo, Sil. Te mando un saludo. Te mando un beso. Maggie dice, los estoy viendo por primera vez. Éxitos, beso a Nico de Rosario. Beso, Amamos Rosario. Beso para todos. Bueno, y nos vamos a meter directamente en el tema. ¿No hay más mate? Ahí estoy haciendo. Ay, buenísimo, Chinita. Estoy en todo. ¿Vamos al tema? ¿Al beso? Vamos a los El besos. beso del osito. ¿Se acuerdan de esa canción? Sí. ¿Cómo era? El beso del osito, cómo me gusta tu hielo me provoca, porque se pasaba en el hielo. Claro. En Gran ¡Qué Hermano. asco! ¡Ay, qué asco! Que chupaba todo el hielo y Sucia. te mando todo mi ADN. No, pero con la Claro. boca se lo pasaban. Tipo, Un degeneramiento. ¿te Claro. mando? Sí. Un asco. Al Bueno, menos que me escucha. guste la persona. Tengo mucha El hielo cosita. por el cuerpo está bueno. Bueno, ¿Qué? no. Ah, ¿Y sí. ese tip? Ese es otro tema. Ahí- ¡Sale! No, no salió eso. ¡Sale! No salió. Hizo rol ¿Lo esa hiciste? noche. Sí. Bueno, escucha. Qué jeta, escucha. ¿Qué No, plato? mirá Adrián cómo se puso rojo como una... Puse rojo, un tomate Pobrecito. Ay, Pobre. Adri es como un osito cariñoso. Adri sí, No, vamos a está ver. todo... Bueno, ¿Sabes? vamos a hablar de los besos. Escucha, vamos a hablar de los... Se puso rojo en serio, mirá. No, y vos cuando te pones nerviosa decís, escucha. Sí, no, lo tengo pegado el cuchá. Siempre Sí, digo te cuchá. pones nervioso también. Ah, por favor, que me voy a poner Por nervioso a favor, mí. por favor. Vamos a hablar de los besos. Hay un estudio muy falopa, el estudio, Sí. que dice que besamos a 21 personas en nuestra vida. Pará. Sí. ¿Por mes? No, que Por por noche. mes. No, en nuestra vida total. Que Pero besamos hay a un 21 estudio, personas. Para Hay un Nico. estudio. Pero ¿cómo 21 personas? Bueno, pero pero- ¿hasta qué edad? ¿Hasta los claro, ¿hasta 20? qué edad? No No, entiendo. no. Tampoco, ¿eh? Escuchame, pero Ah, vos ya lo mierda. superaste. Yo investigué un poco porque digo... Está buenísimo. Por favor, díganos acá cuántos se chaparon en su vida. Bueno, a ver. No, yo no sabría responderte cuántos. No yo- sabe, no responde. yo Aparte, fiestitas y eso, viste que hay mucha gente. ¿Cómo mucha Y gente? sí, hay, Bueno, hay claro. fiestas tipo que vas a bailar y capaz que haces ¿Tipo varios en swinger? una noche. No, Chicos, yo nunca- al boliche. Pará. Yo nunca chapé a más de una persona por día. Ay, ¿Por por día? favor. ¿Por día? Por favor, ahora lo vamos a ver porque traje videos. Te Así que ahora juro. vamos a ver a la Bueno, gente que te pará. chapaste. Ay, ¿me estás jodiendo que trajiste video? Sí, te traje el tuyo chapando. Producción, Laura Federico, ¿te está chequeado? Sí, está chequeado, no jodan. Ay, por ¿Está Dios. chequeado? ¿Videos míos chapando Sí. trajiste? ¿Muchos? Silvina Escudero, sí. Bueno. Tuyo chapando. No sé, cualquier bueno, cosa escuchame lo una cortamos. cosa. ¿Qué? No importa el Sí, estudio. contame porque el yo estudio. No, investigué. contame el estudio. Investigué sobre este estudio, esto es muy raro, qué sé yo. Bueno, en fin, hicieron unas encuestas y llegaron a la conclusión Sí. de que besamos a 21 personas a lo largo de nuestra vida. A mí me parece que esto es muy poco, muy poco. Entonces fui a preguntarle a gente, che, Sí. ¿a cuántas personas besaste en tu vida? Sí. Le pregunté a Debrito y le pregunté a las angelitas también, ¿a cuántas personas besaron en su vida? ¿Lo tenemos, señor director? A ver. Y una no. ¿Vos te pasaste o...? Todos nos pasamos, es mentira. Nadie Yo no me besó. pasé, disculpa, habla por vos, amor. Por favor. 21. Sí. No puede ser. Bueno, Está mal hice yo el el cálculo. informe. Está mal el ¿A cálculo. cuántas? Si tenés que tirar un número, ¿cuántas personas besaste en tu vida? No, más. No, 21 en soy una muy noche, bueno para quizás. las No, 21 en una noche tampoco, no seas Bueno. ridículo. No, pero. ridículo. El Silvio tuvo 21 novios, mínimo. Claro. ¿Cómo va a tener 21 besos? Bueno, no, qué sé yo, no. puede ser. Me pasé. ¿Te pasaste mucho? Sí. ¿Mucho Sí. cuánto? No sé. 40 personas seguro. Ah, Tuvo un momento de ser muy besador. tuviste, ahora ya no. Poco compromiso en mi vida en general, entonces de los 20 a los 30, mucho teatro, mucha, cosa que va y viene, bueno, es así, hay que aprovechar. Lo pasé, lo repasé.
21, pero sí, Una noche 21. No, bueno. No, Desubicado. ¿qué es ubicado, Nico? Muchos más. Muchos más. Sí, muchos Tipo un más. promedio, si me tenés que decir. Y vamos por el triple, me parece. Sí, fui muy besuquera en toda mi vida, tuve muchas lindas relaciones, así que sí, lo superé ampliamente. Yo soy medio de la generación, soy del 90, ¿viste? Que, Muy besuqueira, vos. salíamos a bailar, espero que otras se animen a decirlo, pero digo, salíamos a bailar, hacíamos competencia a ver quién se chapaba más. Era una locura, chicos. O sea, 21 en una No, noche. yo tengo los 101 dálmatas, te digo. Escuchá, ¿hacías eso? Pará. Eso lo hacían mis amigas. Ah, y ella no. Por favor. Quiero decirles algo. Yo era muy Susanita, realmente. Lo digo en serio, los que me conocen lo saben. Yo era muy Susanita. Yo me ponía de novia, años de novia, cortaba. Me ponía años de novia, siempre fiel. Así como de trabajo de los 13 años como bailarina, obviamente, y coreógrafa, y hago shows y bailes en bikini y todo. Parece otra cosa. Pero realmente siempre fui muy conservadora. Pero muy cuando conservadora. cortabas, en ese tiempo que estabas sola, ¿no? No, obviamente salí un montón, salgo, pero no es que porque salgo ya me lo tengo que chapar o ya. No, si me gusta realmente y me atrae, me lo chapo, ¿entendés? Pero no andás chapando en un boliche, me imagino. No, Porque ni ¿quién pedo. sos? Vamos al meme. Porque ¿quién ¿Soy sos? Silvina Escudero? ¿Soy Silvina Escudero? ¿Soy Silvina Escudero? Soy. No, yo no voy chapando por la vida, pero no ahora, digo, nunca lo hice, nunca en un boliche me chapé a alguien. Claro. Real lo digo, real. Nunca. En un VIP ahí, ¿no? Nunca. No, de una persona que la veo por primera vez y me la chapo. No. No. Está bien, bueno, está bien. Yo no sabe, no responde. Esta es tremenda. Vos sos medio tremenda, ¿no? O era, porque está de novia ahora. Claro, ahora estás de Fui novia. muy tremenda. Lo fui y no estoy orgullosa de eso. ¿Por qué? Está bien, hay que estar orgullosa de lo que uno es. Pero de algunas cosas sí, otras cosas no. De esas cosas que uno hace cuando era chico, de las competencias, de chapar y todo eso, yo lo he hecho. Mirá. En la matiné también lo hacía. En la matiné. Solo de chapar. Sí, chapar, estamos hablando de chapar. ¿Quieren que les cuente mi primer chape? Por favor. Ay, por favor. Mi primer chape Sí. fue en la matiné del Divino, que yo iba al Divino Matiné. Sí. Y le pedí permiso a mi mejor amiga para chapar. ¿A quién? Permiso. Mi mejor amiga de ese momento, vino un chico y me dijo que era amigo nuestro, ya que salíamos el colegio de él con el mío, bla, 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 todos, ya lo reconocía, a sus padres, a todo. Sí. Vino y me dijo, ¿querés ser mi novia? ¿Qué? Chicos, para, y me abre la boca, estamos hablando de Ay, no. Y yo digo, ¿qué es esta situación? Le dije, espérame un segundo. Ay, no. Me corrí toda la pista de baile, fui a buscar a mi mejor amiga y le digo, ¿me pasa esto? Sí, boluda, re. Volví corriendo todo y dije, bueno, dale, sí. Ay, no. ¿Qué edad Buenísimo. estamos hablando? ¿15 años? Mi primer chape, 13. no, 14 años Ok, la primera vez que chapé. chiquito. Bien. ¿Y Adri, vos qué edad por diste el Dios. primer beso? puse colorada. edad habrá sido 13 años, pero ¿sabes que me pasa algo raro con respecto a diferencia con Nico y con China? Porque yo no viví eso de ir a un boliche y hacer La como la competencia de chapes. No. Yo estaba quizás en otra, y era como bastante, quizás estaba con mis amigos, muy boludo quizás, pero estábamos ahí y es como que no generábamos esa cuestión de competencia de chape o cantidad. Me parece una pelotudez Me igual, parece, ¿no? Perdón. Bueno, qué sé yo. Yo lo lamento por ustedes, me parece una pelotudez. No, igual yo no hice lo de la competencia de chapa. bueno. Ahora no te desvíes. No era La China lo competencia. hizo. Yo iba y chapaba, pero no. Ah, bueno, está No bien, era si te gusta, sí. Pero Sí. ponele, si chapabas, ya después seguían. No, según. Ah, está. Según con quién. Bien, bien. Muchas veces sí, otra Ok. vez. ¿Nunca se despertaron con alguien al lado que no tenía ni idea quién era? No, perdón. Bueno, no. más alguna ¿Me que otra estás vez. jodiendo? Sí, te lo juro. Qué buen Una tema. sola vez Qué me buen pasó. tema. Calle de Pará. Orrego, qué bien que era pesado. Adri, ¿a vos te pasó eso? No, nunca, ¿cómo? No, si entra a No, la yo casa. creo que varios amigos míos le pasó. Me parece que es más de Sí. chabón. Está mal lo que estoy diciendo, no, porque meto el género, que no espero. Yo no sé, que te meto en mi casa. ¿Quién Claro. sos? Para mí es un Una montón. sola No, vez. Claro. Pero desconocido. Brasilero divino era. ¿Era desconocido 100% el nombre? No, lo conozco. No, qué sé yo el nombre. ¿Qué pregunta esta?
Es que el Bueno, nombre. entonces estamos con el escucha, estudio. hay diferentes tipos de besos. Sí. Me imagino que sabían. Vamos a recorrer algunos tipos de besos y después tengo video de Silvina Escudero chapando con gente. Por Dios. No, es uno solo de Silvina Escudero, pero tengo videos de escenas de novelas. Ay, me De esos encanta. besos inolvidables. Karina los tengo. Zampini chapando con el hilo. Todo La eso. baba era un asco. Así que quédense ahí. Bueno, escucha, hey, denle like y la campanita de suscribir que en un rato hacemos cositas. Escucha, beso esquimal, ¿lo conocen? Sí, beso esquimal no es nosy nose. Sí, Claro. la Nosy, naricita. nosy. Beso esquimal. Tengo data del beso esquimal, el origen. Sí, me Dice encanta. que los esquimales, bueno, obviamente viven en zonas muy heladas y corren el riesgo de que si se besan, se le quede la boca pegada por la saliva. Oh, claro. Ellos se quedan así. Entonces, Claro. para no chapar, se besan con la nariz, una calentura. En los tonto, esquimales, en imagínate. Tonto y Retonto, la 1, Gracias, mi amor. quieren lamer el hielo y se le queda pegado Se queda. la lengua. Sí. Total, total. Bueno, el 2. No sabía que era por eso. Era por eso. Ay, qué Una ternura. tierno Bueno, no soy me tan tierno, era. chico, horrible. Bueno, te me quiero da besar y te toco la ternura nariz. los besos. Malísimo. Bueno, 2. Beso con la boca cerrada. ¿Están de acuerdo o no con este beso? Sí. ¿Qué es un- Piquito. un pico? Obvio. Claro. Pero es medio Sí. como que no. ¿No te gusta a vos? qué sé acá yo. opinan de No todos sé. lados, ¿no? Un pico Para me mí gusta. sí, porque en la diaria no vas Claro. chapando con la saliva. Claro. Es más Ah. tipo pico De chuponete. saludito, sí. Claro, pico con Carnoso. ay, carnoso. Ujú. Bueno, Pico 3. carnoso. Avanzo. El beso Spider-Man. ¿Este lo Sí, conocen? obvio. Sí. Ese, la El de- bonita. El Sí. romántico. ¿Cuál es el beso de Spider-Man? Spider-Man, tipo. De la peli. así. Dado vuelta. Claro, Spider-Man en la dado peli lo vuelta. hace en una escalera. Está Claro, Spider-Man en chicos, una pero escalera. claro, No, pero en puede la ser vida, ¿cómo en la hago? vida. Me hago la Ya. vertical. Y en la cama. Escuchá, Sí, te ah, bueno, acostás Adrián, en la un besito cama. cariñoso No, se- pero- ¿Se despertó? Pero en la cama, uno está de un lado, el otro está del otro y se dan un beso así. Uno arriba, otro abajo. Igual me incomoda porque No, Raro por el favor, contexto. escuchá estoy esto. pensando, no, déjame no. pensar. O Se sea, me hago ocurre así algo. y tu nariz está acá y me choca la pera. Vos tendrías que le tener la chupás cara, un claro. poco, le chupás La un cara al revés. No voy a derrapar. Track. Escuchá, te acostás en la cama Sí, con tu cabeza en la parte de los pies. Claro. sí. Y la otra persona te besa. Sí, pero se me ocurren otras cosas. Bueno, ahí no- Estamos hablando de un Vos beso. tenés la mente podrida. No, está bien, pero ahí no me doy un beso al. ¿Y qué le haces? Bueno, basta, escudero. ¿Qué tipa? Dale. Ve que yo no la quiero llevar ahí. Ella sola Va. se mete. Otro beso. Próximo, beso mordisquito. ¿Cómo? El beso mordisquito. O sea, lo chapás, pero Pará. le mordés un poquito los Eso labios. soy especialista en beso mordisquito. Me Ay, me parece encanta. el beso más cachondo y que me va así. Ay, chicos, amo el beso mordisquín. Mira, pero es como que es medio una coreo. Es como Sí, uno uno muerde primero abajo, el otro y arriba, otro arriba. uno muerde abajo, otro arriba. Eh. Como, O primero muerde uno, después muerde el otro. Sí. Ay, quiero un beso mordisquín. ¿Viste? Yo Que soy venga mucho con el- chapo, chicos, un montón. Escuchá, vos sabés que hay. ¿Viste que hay gente que besa mal? Sí. La lengua tensa y dura. Duro, lengua. tortuga. Vos sabés que un día me chapó un chabón hegemoniquísimo Ah, en Rosario, pero era el más hegemónico Sí, de la sí. ciudad. Una desilusión total. Besaba como el traste, o sea, besaba ni como Está el traste. bien, besaba pero pará, mal. yo creo que son cosas que igual uno puede aprender. Esto lo digo en serio. Me parece que todo en la vida, hasta lo sexual, uno lo va aprendiendo. Depende de los claro. compañeros que va teniendo en la vida. No es lo mismo hoy que hace 10 años, 20 años. Sí, ponele. El último que te muestro es el beso ángel. Este es ¿De Brito? rarísimo. No, Ah. es rarísimo y me parece un poco más paternal o A ver, maternal. en la más frente. que. No, en el ojo. ¿Cómo en el? Raro. En el Raro párpado eso, del ojo es el beso ángel. Tipo, acá. Pero me duele el globo ocular. No, pero no te chapa el ojo. Como que te da un piquito en el ojo. No, ese no Pero me ¿por den. qué se llama ángel? ¿Por qué? No sé. Porque es como de protección. Ah, ok, entendés. Pero el rímel, la pestaña. Bueno, no me des bueno. No, ese beso no quiero. Pero la señora de la casa no usa rímel y pestaña todos los días. Sí, capaz sí. Hoy está de moda que se ponen gatas peludas acá No, arriba. pero eso es un boludo. montón la ya. pata de Un araña. loco. Eso es un montón, que alguien les diga. Bueno, escucha, vamos directamente a las telenovelas, a la telenovela del mediodía, de la noche, que te sentabas con el plato en la mesa y querías ver cómo chapaba Zampini. Tengo algunos ejemplos, incluso hay tuyos. Incluso hay que me Chapaba sorprendió. bien. Yo elegí el más suave tuyo, porque hay uno que está como Pará, con yo otro ahí dándole es que matraca. yo he hecho escenas en ficción heavies. Y encima Minujín estaba lindo en esa época. Buah. Siempre está lindo. mira. Siempre está lindo, Opa. pero ahí, mamita querida. Tenemos el primer video, señor director. Bueno, me ponen a Nico Riera. Ok. Un beso a Nico. Hacía falta poner. ¿Por qué? Son diferentes tipos de besos.
Bien. Mira. Esto Bueno, que. ¿Esto es Casi Ángeles? No, Casi Ángeles no ¿No? hacían La boca esto. se está ¿Qué es esto, chicos? Que Esto están es llamando de una telenovela, serie que se llamaba Taxi. Historias de taxi o taxi, algo por el estilo. No sé si tuvo demasiado éxito, pero tenía estas escenas bastante subiditas de tono. Y esta era una. No, Nico ha ligado. Nico ha ligado muy bien. Nico ha comido Zarpado. muy bien en su Muy vida. bien. Ha comido muy bien en su vida, Nico. ¿Estás hablando por mí? Riera. Yo solo hablo. Ok. Tenemos Uy, el estos próximo besos. tremendo. No, pará. Estos eran terribles. Chicos, necesito. ¡Ay! No, es un montón. Victoria, me volví loco. Ay, qué lindo. Esa roja está. Pará. Me mata, me Todo mata. el rush del chabón parece unos payasos. Escucha, Ay, escucha. tus vibraciones, sos un fuego. Ay, el fuego que tengo, el fuego que tengo. Ay, vamos, acá. Parece un Acá al escritorio, vamos un poquito al escritorio. Sí, al escritorio, ¿cómo que no? Qué lindo acá, sí, vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, ahí está. Pará, amo Pará. a Karina Zampini, estebanés, con sus besos. Pero se dan cuenta que abren la boca y se lastiman de tanto. Están Ella estaba abiertos. roja, pero total. no. Era buenísimo. O sea, si bien era bizarro, era como que un beso poco es queríamos ver eso. espectacular, ese Y esto era todos los días, El tema es que aparte. lo veías en la cena familiar. Sí, Sí. y vos te quedabas Era así. menor. Esto estaba era así, Dulce Amor, como ¿no? que no miraba. Dulce Amor, Dulce las Amor, historias de las Bandis que heredaban esta fábrica de chocolates y él era el guardaespaldas de Victoria Bandi. Bueno, y después se daban como un todo. Hace poquito, perdón Nico, hace Sí. poquito se dijo que iban a hacer una segunda parte. Sí, lo escuché. Uy, como Todavía la no sé. Pero no creo que estén los se mismos definió. actores, al menos uno no creo que esté. Bueno, vamos con la próxima, por favor. Tenemos el próximo. Ah, me encanta. Bueno, Esto ellos terminó. estuvieron de novios en la vida real. Que a veces pasa. Mirá el cura. Me molesta el... Sí, molesta, ¿no? La baba. Ahora te molesta. ¿Saben qué me molesta cuando chapás y te va y te incluye el pómulo? Déjame el pómulo tranquilo, ¿entendés? Sí, ¿no ves que chapan y abre tanto la boca que te chupa hasta acá arriba? No me chupes el pómulo, ¿entendés? Acá igual, en este ejemplo de Mariano Martínez con Lali Espósito, Ay, por Dios, es verdad. había algo porque después salieron, digo. Entonces ese beso, Muchos besos de ficción terminan. esto siendo fue reales. polemiquito. Después incluso hasta hay una canción dedicada, parece que Y a después se él. mataron, Después se mediáticamente se La mataron. canción Ego de Lali aparentemente Es para un él. aparentemente, ella nunca lo dijo, no lo sé, pero aparentemente. Pero bueno, ahí está el cura que nada. No Tuvo un puedo besito. Solita Silveira, Osvaldo Laporte, chicos. Ay, temón. Este es un temón, chicos. Estos confirmaron si estuvieron juntos, a ver si cogieron alguna vez en su vida o no. Pará, él está recasado, estaba recasado hace 1000 años. Sí, pero en su vida para mí en algún momento, escuchar, 8 novelas juntos hicieron Pero haciendo y estas capaz escenas. quedado en la ficción nada más, ¿qué sabes? Ni un poquito te jotea. Chicos, el lomo de Osvaldo Laporte, lo potro, lo todo, lo macho. Sí, lo hombre, lo viril, hombre, ah. pecho peludo. Escuchá, en esta escena se están chapando mucho y hay otras peores. Está la ¿Se clásica apoyan del abajo? caballo. No sabemos, sí, la del caballo, Catriel. La del caballo, mamita querida. Pero en esta Se nos va el novela. programa, yo ¿Qué no hora puedo es? creer, no, menos 10. No, la pucha Ay, madre. no te Bueno, lo vamos puedo con el creer. último. ¿Cómo se va tan rápido todo? ¿Me lo prometés? ¿Seguro? ¿Seguro? Te lo juro. Empieza ¿Mucho? Piquín. ¿Jurar? ¿Mucho? Piquín, chape, garche. No. Sí, así, eso fue lo que pasó. Garchamos. Ah, en esta justo no. Dios, lo hizo por todas. No. Pero ahí qué pasaba. Porque ahí me dijo, voy al baño. Claro, y te dejó con las En ganas. esa escena era la primera, Magdalena era mi personaje, él estaba recién separado y era su primera vez con otra mujer, Claro. supuestamente, y no funcionó el sistema. Está bien, está bien. No funcionó el sistema y la típica que me dijo, que le dijo al personaje, es la primera vez que me pasa y bla, bla, bla. Pero bueno, después han tenido noches muy fogosas Muy hot. esos ambos. ¿Vos esos estabas de personajes. novia ahí? Yo estaba de novia, sí. Ah, mira. Sí, esto fue hace 8 o 9 años. Y él, no sé. Hubo pasiones. No sabemos. No sé, pero Qué lindo, chapamos muchas veces. Qué lindo. Bueno, hasta acá algunos besos, que esto tiene segunda parte porque hay un montón de besos medio icónicos y Ay, escenas no, medio icónicas. es que no se puede terminar el programa Y tan bueno, ¿y rápido. qué va a hacer? Esto es así. No, ¡Ah, la posta! La posta. Pero chicos, no se puede terminar tan rápido Y el bueno. programa. Tenemos muchas, nos quedan siempre cosas afuera. Sí, Sí, eso es ¿qué va a Bueno, hacer? gracias por estar ahí acompañándonos.
Fue un programa espectacular. Ahora va la posta, Laura. Ahora va la posta. Ella quiere saber. Vamos con la posta que al principio del programa dije. ¡Ay, nos quedaron! Chicos, scrolleando me enteré. No. Bueno. Pasame el scrolleando me enteré. Sí, estamos a tiempo de mandarles el scrolleando me enteré. 49 porque son. la gente quiere el scrolleando me enteré. Así que, a ver, porque Fede no me lo dio impreso, pero ustedes saben que todos los programas tenemos un scrolleando me enteré. Son datos que yo a la madrugada me quedo leyendo. Y los manda al grupo de WhatsApp. Y los mando al grupo de WhatsApp. Antes de acostarme me quedo leyendo. Y digo, wow, mirá qué datazo. Y estos son los que scrolleé. A ver. Scrolleando me enteré Sí. que la luna se aleja de la Tierra cada vez más. Y esto va a hacer que cambie en un futuro la cantidad de horas en nuestro día. Mirá, léetelo. Mirá vos, che, la luna se está alejando de la Tierra a un ritmo de aproximadamente 3 centímetros por año. Sí. Muy lento todo. Bueno, lento, bueno. Dice sí. claro que este fenómeno se debe a la interacción gravitatoria entre ambos cuerpos, especialmente a las mareas que genera la luna en los océanos terrestres. ¿Viste? Toma pa' vos, mira vos, che. Scrolleando me enteré, te lo decimos rápido hoy porque nos quedamos sin tiempo, que los caracoles pueden dormir años. Mamita, ¿seguido? Sí, no. Dice que pueden entrar en un estado de inactividad llamado estivación o hibernación, en el que reducen al mínimo sus funciones vitales. Dice que en condiciones extremas, como sequía o falta de alimento, pueden permanecer así durante meses e incluso 3 años. Mírate la inteligencia del caracol. Hay muchos caracoles humanos, ¿eh? Sí, Te digo. sí. El cuerpo humano brilla en la oscuridad. ¿Sabían eso? Sí. Scrolleando me enteré. No, dice que emite una luz muy tenue de forma constante, aunque no podemos verla a simple vista, claro. Dice que se debe a reacciones químicas dentro de nuestras células que liberan pequeñas cantidades de energía en forma de luz. ¿Viste? Oh. Scrolleando me enteré de todo eso y ahora voy a decir cuál es la posta del día de hoy. A ver. Las opciones eran: me invitaron a salir a cambio de 20 pares de zapatos. Una locura. En la primera cita me propusieron casamiento. Sí. Se me quedó el auto en la ruta y un camionero me llevó a cambio de que yo le diera una cita. Ok. Yo ya dije que para mí la de los zapatos es la correcta. Sí, ojalá sea esa, estoy cruzando los dedos de que sea Para esa. mí es la B. Para vos la de que me propusieron casamiento en la primera cita. Sí, no te dejaron ir. Bien, les cuento que cuando viajé a China con mi papá, hace unos años, fuimos al shopping y una china se acercó a mi papá, yo estaba al lado, y le dijo: le pido por favor que convenza a su hija en su idioma, y muy raro, de una manera, que quiero invitarla solamente a tomar el té y a cambio le regalo 20 pares de zapatos que ella quiera. No, una mujer fue. Una mujer. Mirá qué loco. Una mujer quería, y obviamente que yo en el momento le dijo a papá: no, encima acá en China no conozco a nadie, o sea, ¿qué es? ¿Quién es? ¿Qué No. le va a pasar? Sí. Que sí, era 20 pares. Los 20 pares no están en mi vestidor, así que le dije que no a la china y no acepté los 20 pares, los 20 pares de zapatos a cambio, pero esto me sucedió a mí en Beijing. ¿Y hoy Exactamente. aceptarías hoy? Bueno, depende de qué marca, pues. No, chiste. Si salgo es porque me gusta, sin nada en el medio. Vamos es todavía. así. Chicos, Bien, gracias bien. por acompañarnos. Tercer programa espectacular. Gracias a la producción, a todos los que están ahí en la técnica, Stephen, todas las chicas de redes, que los tengo acá anotados porque no me acuerdo los nombres de todos. Y porque son Somos mucha muchos, gente, somos un escudero. montón en esta producción. Claro. Y tenemos todo desparramado por Acá todos lo lados. tengo, mirá. Bien. Stephen, Belén Santos, Camila Bestoso, Federico Chambret, Laura Katz. Nos vemos el jueves a las 14 horas. Vamos a hablar del Día del Animal, que es mañana. Mimen mucho a sus animales y protejámoslos porque dependen de nosotros. Nos vamos con Amé. Empieza el juego, toda la